Bienvenidos a todos, como veis en pantalla, webinar, bienvenidos, como os decía, al webinar de planificación, financiación y reestructuración que hemos puesto en marcha a consecuencia un poco también de seguir ampliando toda esta información. Lo decían ahora mismo tanto Laura, Ricardo como Luis Miguel, que se ha generado ahí una especie de networking entre los tres. Estaban un poco, bueno, pues charlando con la situación, ¿no?, que estamos viviendo, consecuencia un poco de la emergencia sanitaria, pero ya sí es cierto que ha derivado a una emergencia también social y económica, ¿no? Hoy, bueno, pues se trata de abordar todos aquellos aspectos que nos permitan, bueno, pues tener un conocimiento de esa planificación, por un lado de Laura, esa financiación y esa reestructuración, financiación por parte de Luis Miguel, que nos hablará de las líneas ICO del COVID-19, que la han llamado así, y de Ricardo Iturbe. Ahí tenéis en pantalla a los tres ponentes de la carátula que estamos compartiendo. Simplemente presentarme, para los que no me conozcan, soy Víctor Delgado, soy el secretario general de AEME. AEME es la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Esta organización nace hace 16 años, el 20 de abril. Hace poquito hemos cumplido el 16 aniversario. Y al final nace consecuencia un poco de la necesidad, ¿no?, que veíamos, consecuencia de, como os decía, apoyar a un colectivo, por un lado, mayoritario en el mercado empresarial. Ahora hablaremos de la microempresa, pero por otro lado, bueno, pues con quizás el colectivo con menos recursos, ¿no?, tanto financieros como de personal. Fijaros, la microempresa es el empresario individual, el autónomo, pero también, además, el empresario societario, generalmente sociedades limitadas, que es lo que más abunda en nuestro derecho mercantil, pero que pueden ser comunidades de bienes, sociedades laborales, o sea, todo aquello que lo normal no sea una SA, lo normal es que sea una microempresa. Y microempresa es aquella pequeña empresa que cumple una serie de características, como por ejemplo no superar 10 trabajadores, como por ejemplo no superar 2 millones de euros de facturación, y como por ejemplo, como última característica de las tres que te marca este Real Decreto, no superar 1 millón de euros en activo. Fijaros, en unidades productivas estamos hablando de que más de 2.700.000 a noviembre del 2019, desgraciadamente habrá bajado esta cifra en estos meses que llevamos, pero 2.700.000 a noviembre del 2019 estaban considerados en nuestro parque empresarial como microempresa. Número de porcentaje, el 90 y casi el 94%. Digo que habrá bajado porque los datos que nos llegan efectivamente del Ministerio pues no son buenos, ¿no? En ese sentido, consecuencia un poco de la destrucción de empresas que está habiendo ahora mismo. Para eso hemos puesto todos estos webinars, claro que sí. Hemos puesto estos webinars en marcha para seguir informando, para seguir formando a todo el colectivo, y gratuitos, para que efectivamente, bueno, pues consecuencia de los expertos, de los profesionales que se dedican a estas áreas, nos puedan dejar una aproximación, ¿no?, real de lo que está pasando, y lo más importante de todo es que tengamos esas herramientas que nos permitan salir, ¿no? Ellos decían en su networking que estaban realizando, en su charla que estaban realizando ahora mismo, que no sabíamos cómo saldríamos, ¿no?, ni siquiera el cuándo, pero imaginaros el cómo, ¿no? Bueno, pues para eso estamos nosotros aquí, y por supuesto ellos, ¿no?, que desde aquí, desde la organización, se lo agradecemos como no puede ser de otro modo, porque ponen a disposición de la sociedad su formación, que es muy importante, y su experiencia, su vivencia, para que todos nosotros podamos, bueno, pues seguir cogiendo estas herramientas que nos permitan un poco conocer esta situación en la que estamos, y sobre todo el funcionamiento de la empresa, el conocimiento general de la estructura empresarial, qué necesitamos saber para que nuestro negocio, nuestra actividad sea sostenible en el tiempo, ¿no?, que es principal, y más hoy en día. Lo decían hasta hace un momentito ellos tres. Por lo tanto, bueno, pues bienvenidos a todos. Daros unas breves instrucciones de lo que va a ser el webinar. Yo todo os lo voy a trasladar al chat.
Para eso os hemos pedido que silenciéis el micro. Todas aquellas dudas que surjan, consecuencia un poco de las intervenciones que vais a ir escuchando, es importante que nos las podáis trasladar a través del chat para que yo a continuación se las pueda ir trasladando a ellos. Van a tener 20 minutos de intervención, donde a partir de ahí, a los 20 minutos, vamos a cortar y les voy a ir realizando todas aquellas consultas que vosotros mismos nos habéis trasladado al chat. De momento ya os he puesto que la primera en intervenir será Laura García, que como bien pone ahí en el cartel, Laura es experta en planificación financiera, además es directora de agencia de VB Allianz España. Compañera de hace tiempo, que lleva con nosotros pues bastantes años. Yo ya he perdido la cuenta, Laura, no sé si 5 o 6, buena profesional y por supuesto amiga, quien nos va a trasladar un poco esa parte que ella conoce a la perfección, para que a continuación, bueno, pues entre Luis Miguel y luego Ricardo. Yo os iré dando instrucciones, consecuencia un poco de que estaré pendiente del chat para que, bueno, pues todo aquello que entendáis que pueda ser susceptible de preguntarles, no os quedéis con la duda y podáis trasladarlo al chat. Me han sobrado 2 minutos, por lo tanto, 2 minutos que te regalo, Laura. Empieza si quieres a compartir tu presentación. Ricardo y Luis Miguel, si queréis, silenciar el micro y luego ya os voy yo dando entrada. Vale, a ver, cuando quieras, Laura. ¿Me escucháis, Víctor? Sí, perfectamente. Sí, fenomenal. Vale. Vale, ¿veis la pantalla? Entiendo, ¿verdad? Ahora mismo sí, eso es. Fenomenal. Abre la... Bueno, Eso es. Fenomenal. Pues genial. cuando quieras, Laura. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Lo primero de nada, ¿no? Gracias, Víctor, por esta oportunidad y encantada de, por supuesto, estar una vez más con vosotros. A partir de esta presentación también os animo a todos los que estáis pues a hacer networking. Yo la verdad es que es algo que me está encantando y estoy teniendo más reuniones que nunca, tanto con clientes como con amigos, como con empresarios. Hoy, por ejemplo, con mis chicos hemos estado dando una formación de una persona que está en AM Visitor también y que en uno de vuestros actos habíamos hecho el networking y estoy encantada de hacer cualquier tipo de sinergia y creo que esto nos va a servir también para reinventarnos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Como tú comentabas, le hemos puesto de título planificarnos en tiempo para tiempos de crisis, ¿vale? Obviamente, cuando todo va genial en nuestra... Se te ha ido la voz. Laura, se te ha ido la voz. A ver. No. Se ha silenciado. Ahora. No sé si a lo mejor... ¿Ahora? Vale. No sé por qué Fenomenal. se había silenciado de manera automática. Vuelve a la presentación. Venga, pues volvemos. Os decía fundamentalmente que planificarnos cuando todo va bien, pues no tiene o no le vemos la importancia porque tenemos una empresa rentable y una empresa próspera. Sin embargo, me estoy encontrando que en estos tiempos, yo me llevo dedicando casi 12 años al tema de la planificación financiera y es precisamente en los tiempos de crisis cuando suelo tener más clientes y cuanta más gente se acude a mí, ¿no? Y a nuestro servicio para decir, oye, Laura, es que me encuentro en esta situación, no me he planificado y ahora que he tenido una mala circunstancia o que he tenido un imprevisto, es cuando veo la importancia de planificarme y de pues hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿vale? ¿Qué nos aporta antes de nada una planificación financiera? Pues fijaros, nos aporta seguridad, nos aporta rentabilidad en nuestro negocio, más allá de la rentabilidad del propio negocio en sí. Nos aporta ventajas fiscales, y esto también es muy importante, liquidez en momentos necesarios, como está sucediendo ahora, y aminora el riesgo, la volatilidad de cualquier imprevisto o cualquier circunstancia que podamos tener en nuestro negocio, ¿vale? Fundamentalmente,
os he puesto aquí cómo dividimos nosotros la vida financiera de una empresa, ¿vale? La dividimos en un corto plazo, que son todas aquellas cosas, y esto es un ejercicio que os voy a recomendar que hagáis a todos los que estáis aquí, bien seáis autónomos y acabáis de iniciar vuestro proyecto, o bien seáis empresarios con un negocio ya estable y sólido de años, ¿vale? Y que en este dibujo, en esta gráfica, pongáis todos los objetivos que os gustaría conseguir en vuestra empresa en un corto plazo, que va a ser todo aquello que queramos que suceda de hoy a dentro de 3 años, en un medio plazo, que es todo aquello que queramos que suceda de aquí a 10 años aproximadamente, y en un largo plazo. Voy a poner ejemplos, ¿vale? Me gustaría hacer que mi empresa creciera. Me gustaría hacer que mi empresa tuviera material nuevo. Me gustaría internacionalizar mi empresa. Me gustaría tener un colchón para imprevistos, porque a lo mejor tengo empleados que un día voy a tener que despedir. Esto le estará sonando a algunos de vosotros. Me gustaría el día de mañana tener material nuevo, me gustaría estar a la última, me gustaría contratar a grandes profesionales. Entiendo que muchas de estas cosas querréis para vuestras empresas, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ver hoy, qué puntos son los fundamentales y que tengamos que tener en cuenta, ¿vale? Bien, vamos a ver antes de nada un concepto muy importante, que es la diferencia entre ahorro y deuda. Víctor, no sé si puedo ir pidiendo participación de la Sí, gente. sí, 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 Por yo voy a ir al hacerlo... chat. Yo voy a ir al chat Vale, trasladando. Por supuesto, todos vale, aquellos que quieran, tenéis el chat venga, disponible. fenomenal. ¿A alguien ¿a alguien le gustaría comentar la diferencia entre ahorro y deuda? A ver si algún valiente o alguna valiente. Ahora irán contestando, me imagino. Vale, pues os lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo, y esto me gusta hacerlo porque creo que es muy importante, ¿vale? Hemos visto que vamos a tener objetivos para nuestra empresa, ¿vale? Y aquí os voy a poner un ejemplo muy sencillo entre ahorro y deuda. Imaginaros que el día de mañana necesitamos comprar una maquinaria. Pues tenemos una empresa, por ejemplo, de impresión, o tenemos una empresa que requiere una maquinaria, y vamos a necesitar pedir un préstamo de 15.000 euros, ¿vale? Concretamente aquí tenemos de 14.677. ¿Qué va a suceder? Que vamos a ir a un banco, vamos a pedir el dinero y el banco nos va a cobrar pues una serie de intereses por pedir este préstamo, ¿vale? Esto creo que nos sonará a todos los que hemos montado empresas, ¿verdad? Vale, pues la diferencia será en que para requerir ese dinero, ¿vale? En el lado de la derecha vemos primero que devolviendo ese dinero, esos 14.677 euros en 10 años, a un interés medio de un 6% aproximadamente, devolveremos finalmente a la entidad financiera 19.553 euros, ¿vale? Sin embargo, en la primera gráfica tenemos un modelo muy alemán, un modelo de previsión, un modelo de, oye, sé que esta maquinaria que tengo, o sé que este activo que tengo, dentro de X tiempo lo voy a tener que renovar, porque ya va a estar en desuso, va a estar anticuado, voy a necesitar otra cosa, y voy a ir dotando una pequeñita parte del beneficio o una pequeñita parte de mis ingresos a la amortización de ese material, ¿vale? ¿Qué es lo que va a suceder? Que voy a ir generando un interés. Entonces, con 12.000 euros tengo los 14.677 del día de mañana, ¿vale? Fijaros que a la izquierda tengo ahorro, a la derecha tengo deuda. La diferencia entre ahorro y deuda, en este caso cuantitativamente a nivel financiero, son 7.553 euros, ¿vale? No sé si me seguís, ¿vale? Fijaros que para una cosa tan simple como esta, ya supone pues una diferencia financiera importante para una pyme o para un autónomo, ¿vale? Y este es un pequeñito ejemplo de lo que quiero mostrar y de la importancia de esa planificación financiera. Bien, luego tenemos un gran punto, que es la protección, sobre todo la protección de los ingresos, ¿vale? Y hay 3 pilares fundamentales que podemos proteger en nuestra pyme, en nuestra empresa, que es la protección del empresario, de nosotros mismos, cómo proteger a nuestros trabajadores, cómo fidelizarles,
que en algún caso es uno de los activos más importantes que tienen nuestras empresas, y también proteger el patrimonio de la empresa, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a ver la dotación de empleados. Fijaros, me encuentro ahora con muchos empresarios que tienen que despedir a trabajadores o que han hecho un ERTE y que ven que económicamente el coste de esos despidos les es un coste muy elevado. A nivel financiero o a nivel de planificación, yo trabajo con muchos empresarios en el que guardamos una partida mensual o anual para este coste, ¿vale? Con el mismo ejemplo que os he montado antes. Oye, si tengo X empleados, ¿cuánto me supondría en caso de que tuviera que despedir a esos empleados? ¿Qué me supondría? 10.000 euros. Pues voy a ir intentando guardar una partida financiera mes a mes, año a año, que vaya generando un interés y aminoro el coste financiero que supone. E igual supone hace la fidelización de empleados. Tenemos grandes empresas que para fidelizar a estos empleados hay productos financieros o productos incluso aseguradores en el que van cobrando bonos, ¿vale? Lo que intentan las grandes empresas, uno, es desgravarse, que ahora hablaremos de las ventajas fiscales que nos supone crear ciertos productos, y por otro lado, el que esos productos nos generen rentabilidad y nos hagan que mi empleado no se vaya, ¿vale? Nos pasó con un empresario que está trabajando conmigo desde hace varios años y uno de los activos más grandes que os decía es un empleado que es un ingeniero que es al final el que lleva prácticamente a flote la empresa, por contaros esta anécdota, ¿no? Entonces me dijo hace 5 años, oye Laura, yo es que si esta persona se va de la empresa se muere, porque el coste de todos los conocimientos que él sabe, de todo lo que ha hecho él en la empresa, haría que reemplazarle por otra persona haría en mi empresa unas pérdidas grandísimas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hicimos, en vez de subirle el sueldo, es ir reteniendo con un producto que le iba bonificando por cada año que él iba estando en la empresa. De manera que, si el empleado se iba, ese bonus ya no lo iba consiguiendo y por cada 5 años de estar en la empresa iba consolidando ese bonus, ¿vale? No sé si me vais siguiendo. Todas estas cosas y todas estas estrategias existen, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Una empresa más estable en todos los niveles y un coste económico en la empresa lo menor posible, aparte de un coste fiscal más ventajoso, ¿vale? ¿Me vais siguiendo, chicos? Sí, Podéis sí, ir poniendo por el chat, ¿sí? ¿Se va entendiendo? perfectamente. Fenomenal. ¿Qué otra protección tengo? Fijaros, vivimos en un momento en el que algunos de vosotros, espero que estéis todos de salud, que no haya nadie que lo haya pasado, aunque se lo ha pasado, pues esté a día de hoy bien, pero os hago una pregunta, y es ¿qué le sucede a tu empresa si tú no estás al 100%? ¿No? Está esa imagen del autónomo, que somos superhéroes, ¿no? Y más de un chiste que dice que los autónomos no nos ponemos enfermos, ¿vale? Es verdad, nos ponemos muy poquito enfermos, pero en algún momento nos puede pasar pues, un accidente o cualquier cosa que no nos haga estar al 100%. Yo a veces me encuentro con empresarios o con autónomos en el que si ellos no están al 100%, su empresa se va a pique, ¿vale? Y existen seguros que de baja laboral, existen seguros de accidentes, que me hace, uno, que pueda subsistir económicamente en caso de que yo no esté al 100%, y dos, que me hacen o me permiten contratar a profesionales para que mi negocio pueda seguir al 100%. Y os hago la pregunta, ¿tenéis las garantías de que pase lo que pase, vuestro negocio puede seguir adelante? Obviamente un empresario, un autónomo, es la piedra angular de su negocio, eso lo tenemos clarísimo. Pero nos protegemos, conocéis herramientas que os permitirnos, incluso si se puede decir la palabra, caer enfermos, poder estar relativamente tranquilos si durante 15, 20 días, un mes, 2 meses no podemos estar al 100% dentro de nuestros negocios. Esto es muy importante y muchas veces cuando vamos a darnos de alta en el IAE, cuando nos damos de alta como autónomos en la Seguridad Social, nadie nos explica cómo funciona la baja de los autónomos, ¿no? Y esto es importantísimo. Entonces, a día de hoy nos estamos encontrando, y es una de las demandas que tenemos,
de autónomos que han cesado su actividad o autónomos que están malos en casa, con fiebre, que han estado en el hospital y que no tenían ningún seguro para reemplazar esta pérdida, este valor, y que pues lo están pasando realmente mal. Y sin embargo hay otros, y aquí se ve la diferencia entre esa planificación, que sí que lo tenían y están recibiendo una prestación económica que les permite pues, poder contratar a otra persona y que les permite que ellos puedan seguir subsistiendo, ¿no? Que tengan una estabilidad, una relativa estabilidad económica dentro de todo esto, ¿vale? Y es algo importantísimo. Bien, protección ante el Estado. Esto es algo que está muy de moda. Os he puesto la portada del Confidencial del otro día, en la que decía fuga de españoles a bancos de Luxemburgo por miedo a una confiscación del Estado, del gobierno. Es algo que mucha gente me ha escrito en los últimos días frente a esto. Hay dos cosas fundamentales. La primera de ellas es quitando esto y es, no sé si sabéis que existen productos financieros que son inembargables. Los empresarios, los autónomos, nos enfrentamos a posibles multas de Hacienda, posibles multas de la Seguridad Social, que llevan lugar a embargos, ¿vale? Por muy bien que queramos hacer las cosas, normalmente delegamos esta tarea en gestores fiscales y puede haber cualquier problema o puede haber incluso una denuncia de algún empleado malintencionada, que podemos ser los más honrados del mundo y hacemos las cosas lo mejor posible, pero es muy difícil estar 100% seguros de que esto nunca va a suceder, ¿vale? Existen productos, existen herramientas financieras que hacen que nuestro dinero esté o que sea inembargable, ¿vale? Y esto normalmente lo hacen las grandes fortunas, por eso muchas veces mucha gente dice, oye, ¿cómo es posible que fulanito le tenga una condena y a pesar de eso tenga dinero por ahí? Pues porque conocen estas herramientas, son herramientas accesibles a todo el mundo, simplemente pues tenemos que saber un poquito de economía o tenemos que saber un poquito o recurrir a un profesional que nos guíe, nos enseñe, ¿vale? Hay un pequeño truquito que lo voy a desvelar. Todos aquellos productos financieros que conlleven un pequeño segurito de vida o que tengan vinculado una especie de seguro de vida, como por ejemplo son los PIAs, son los planes de pensiones, son los Unit Link, son productos que no se pueden embargar. Sin embargo, por ejemplo, las cuentas corrientes sí que se podrían o sí que se pueden embargar, ¿vale? Entonces son pequeños trucos que es muy importante que un empresario conozca o que un autónomo conozca. ¿Dónde se encuentra el dinero de tu empresa y qué sucedería con él en caso de una posible intervención del Estado? ¿No? Como os decía, es un tema de mucha actualidad, es un tema que preocupa a mucha gente. Hoy mismo me llamaba un cliente y me decía que había cogido 70.000 euros de su cuenta corriente y que se las había llevado a casa. Y digo, muy bien, ¿y qué esperas? Dice, ¿se puede hacer un producto? Y digo, pues se puede hacer un producto, digo, pero hoy en día ya no existe esa posibilidad de irte con el maletín y demás, ¿no? Así que lo tendrás que meter en el banco y desde el banco, por la ley de prevención de blanqueo de capitales, habrá que coger y hacer el producto pertinente que veamos que es el más acorde a esto, ¿vale? Esto es otra de las partes de protección, de decir, oye, sé que ante cualquier cambio hipotético de gobierno, sé que ante cualquier cambio legislativo que no sea favorable para mí, para mi empresa, tengo todos estos puntos bien atados y sé que no va a pasar absolutamente nada con mi dinero y con el dinero de mi empresa, ¿vale? Y luego tenemos las ventajas fiscales, y esto es una de las cosas también más importantes. ¿Qué productos me permiten realizar una deducción a nivel fiscal? Existen productos aseguradores, existen productos financieros que me permiten tener una reducción fiscal, una deducción a nivel fiscal. Os pongo un ejemplo. Los seguros de baja laboral, hasta 500 euros, se pueden o me permiten tener un ahorro fiscal. Todos los seguros que conlleven o que sean necesarios para mi actividad, por ejemplo, seguros de RC, por ejemplo, seguros de las maquinarias, todos se pueden desgravar al 100%. Y también existen herramientas de ahorro e inversión que me permiten tener ventajas fiscales sobre otras. Esas que os decía antes, de fidelización de empleados, me permiten tenerlas, ¿vale? Os quiero poner un ejemplo para que lo veáis a nivel práctico. Víctor, no sé si me confirmas que se ve la pantalla. Ahora mismo no, tienes que... Ahora mismo tengo que parar y volver, ¿no?
Eso es. Ahora, ¿Vale? calculadora financiera. Ahora, sí, eso es. Fenomenal. Fijaros, os quiero poner un ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Imaginaros que uno de vosotros me dice, oye Laura, el día de mañana o dentro de 10 años, yo sé que voy a tener que reinvertir en el material tecnológico de mi empresa y sé que voy a necesitar pues aproximadamente unos 30 euros en material, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta una cosa y es el impacto de la inflación, ¿vale? Y es que 30.000 euros a día de hoy no van a ser 30.000 euros del día de mañana. Entonces me voy a esta calculadora financiera y digo aproximadamente cuánto va a ser la inflación el día de mañana. ¿Qué impacto? A ver, plazo, perdón. Ahora. Ahora, 30.000 euros de día de hoy aproximadamente serán unos 36.500 del día de mañana. Pues ojo que ya son 6.500 euros más. Vale. Y ahora cojo y digo, vale, si yo sé que el día de mañana voy a necesitar esos 36.000 euros, ¿vale? Aunque os lo tenía con 31.000. A ver, vamos a resetearlo. Capital final, voy a necesitar 36.000 en 10 años, ¿verdad? Queda pillado. Vale. A ver, fijaros. Bueno, se me ha movido la cifra, ¿vale? Pero quiero que lo veáis. Para conseguir ese dinero del día de mañana, esos 33.000 euros, gano a día de... A ver, que se me ha movido todo. Capitalización compuesta anual. Ahora sí. Fijaros, poniendo 30.000 euros hoy o ahorrando 30.000 euros hoy, poniendo una partida de 30.000 euros hoy, como queráis, el día de mañana, en 10 años, son 47.000 euros, ¿vale? Para conseguir, es lo que quiero, a ver si me deja, para que no me deje en mal lugar, que lo tenía antes preparado, ahora sí. Para conseguir esos 36.000 euros, solamente necesito 23.000 euros a día de hoy, ¿vale? Es decir, en 10 años he conseguido un ahorro fiscal de 13.000 euros, ¿vale? No sé si se ve con esto. Esto lo podemos sumar además que si es un producto, en vez de amortización de movilizado, que va como bonus para los empleados, tiene una excepción fiscal importante. Por ejemplo, si es para un directivo de la empresa, esto en vez de cobrarse como rendimientos en especie, como rendimientos del trabajo, dentro de esos rendimientos del trabajo, que irían 100% íntegros a IRPF, tendrían una excepción fiscal del 40%, lo cual supone un ahorro muy importante tanto para la empresa como para el trabajador. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que teniendo, vuelvo Víctor a la presentación, me dice si... Ya se ve. ¿Sí? Vale, que teniendo todas estas pequeñas cositas, que en 15 minutos, en 20 es muy complicado contaros, pero que hay muchas herramientas que hay que asesorarse muy bien porque hay pequeños trucos que son accesibles para todo, no necesitamos ser un Bill Gates, no necesitamos ser Amancio Ortega para conseguir todas estas cosas. Con un poquito de planificación y con un poquito de previsión de lo que es mi empresa hoy, lo que quiero conseguir en mi empresa en un futuro próximo, puedo aumentar esa seguridad, puedo hacer que mi dinero pues esté a buen recaudo, pase lo que pase, puedo incrementar muchísimo esa rentabilidad. Os he puesto un ejemplo que espero que hayáis entendido, ¿no? Que al no ser en el tú a tú se pierde bastante y al no poder interactuar. Puedo obtener grandes ventajas fiscales que me hagan aminorar esos pagos. Puedo conseguir una liquidez en momentos necesarios, el no tener que tirar de ese cash flow, sino el tener esa previsión.
y puedo aminorar el riesgo de la volatilidad como imprevistos que estamos teniendo a día de hoy, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda, Víctor. Sí, Raúl, un asistente nos dice que si la cantidad que ha dado como resultado en el simulador que has dado es ya neto después de impuestos. Muy buena apreciación, Raúl. No, de esta diferencia de esos 13.000, ¿vale? Habría que quitarle el 19% de los primeros 6.000 euros y el 21% del restante, ¿vale? Por hacértelo así a grosso modo, habría que pagar unos 2.600 de impuestos, ¿vale? Aún así supondría un ahorro de unos 11.000 euros aproximadamente, ya así neto. Perfecto. No sé si te he contestado, Raúl. Ahora nos lo dirá. Entiendo que sí. Vale, nos decía Raúl que por otra parte has comentado algo de un 40%. ¿Podrías repetirlo? Sí. Os decía que hay productos, ¿vale? Para fidelizar a los empleados y para las personas que formen parte de nuestras empresas, que podemos ser incluso nosotros mismos, ¿vale? Dentro de estos productos que tenemos ventajas fiscales, nos permiten que la empresa se desgrava al 100%, pero aquí sucede una cosa, ¿vale? Hacienda nos va a decir quién es el pagador de este producto de ahorro. En este caso es la empresa. ¿Quién es el beneficiado? El beneficiario, pues es el trabajador, es el socio o es quien sea. Vale, entonces en este lado tendría, digamos, un tratamiento de rendimientos del trabajo, ¿de acuerdo? En este caso, si fuera rendimientos del trabajo, supone una ventaja fiscal para la empresa porque se ha deducido el 100% de las aportaciones y supone una ventaja financiera para la empresa porque el 100% de lo que cobra el trabajador no lo ha puesto la empresa, sino una parte la ha puesto y otras son rendimientos que me ha generado, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que en este caso para los socios hay un truquillo y es que en este tipo de productos tenemos una reducción fiscal, una excepción fiscal del 40%, ¿vale? Entonces tendríamos pues este beneficio del 40% sobre lo que percibiríamos. Raúl, ¿te he contestado? Sí, yo creo que sí. Ahora nos lo contará a través Son pequeños truquitos del chat. fiscales. ¿A qué productos? No sé si queréis, dejo de compartir y así me veis y quizás mirándome es casi más fácil. ¿A qué Yo me apunto productos? algunas dudas. Yo me apunto algunas dudas mientras que ellos van un poco también trasladando, ¿vale? Al Sí. chat, según tu conversación. Lo primero, herramientas si caemos enfermos para tener alguna garantía. ¿Qué tipo de herramientas? ¿Hay Sí. alguna concreto que nos podamos apuntar? Sí, existen los seguros de baja laboral, ¿vale? Los seguros de baja laboral lo tenéis con cualquier compañía aseguradora prácticamente. Hay algunas que están más especializadas en ello. Ahí si os queréis apuntar mi teléfono y mi email que lo he puesto, os puedo recomendar cuáles las mejores, también en función del tipo, de cuánto dinero queráis, del tipo de seguro que queráis, pero se llaman de baja laboral, ¿vale? Los seguros de baja laboral, como actúan es, en caso de enfermedad, os cubrimos una cantidad que vosotros pactáis con la aseguradora, ¿vale? Entonces, imaginaos que os rompéis una pierna y estáis 15 días sin poder ejercer vuestro trabajo, pues esos 15 días estaréis recibiendo esa prestación. Genial. Más Además lo de, que se reciba por parte de la Seguridad Social, ¿eh? Claro, esto es totalmente al margen. Vale. Además hablabas también de productos financieros concretos que existen, Sí, que no sean o que no son, en este caso, embargables. ¿Alguno embargables, concreto nos sí. podrías Pues, trasladar? por ejemplo, los PIAs, comentaba, los Unilink, también son productos financieros inembargables. Hablando de PIAs, Laura, ¿qué es un PIAs para que todos lo entendamos? Pues un PIAS, Víctor, el acrónimo es Plan Individual de Ahorro Sistemático, ¿vale? El PIAS es un producto financiero que surgió en 2007 por una casuística muy concreta y es porque hasta 2007 los planes de pensiones nos desgravaban de las aportaciones que hacíamos año a año y además cuando lo rescatábamos tenía una exención fiscal del 40%. Entonces esto era algo muy atractivo, ¿vale? Que surgió que el gobierno en ese momento decidió quitar esa exención fiscal y fue algo súper polémico. Y dijeron, oye, vamos a crear un producto financiero que tenga ciertas ventajas. ¿Qué vamos a crear? Y se crearon los PIAs, ¿vale? ¿Qué ventajas fiscales tienen los PIAs? Uno, no están vinculados a la jubilación, sino al ahorro personal. Luego hay PIAs de corto plazo, medio plazo y largo plazo.
Luego tienen una ventaja fiscal muy importante y es que solamente tributan sobre el rendimiento obtenido como rendimiento de capital mobiliario. Y luego, en el caso de que lo quisiéramos para la jubilación, si hiciéramos una renta vitalicia, tienen exenciones fiscales entre el 60 y el 90%. Vale, perfecto. Muy bien, genial. Vale, Raúl nos decía, solo me queda la duda de qué tipología de producto podemos utilizar para obtener la exención que comentaba antes Laura del 40%. Ahí los PIAs no valdrían, Raúl, porque una de las características legales para constituir un PIAS es que el tomador y el asegurado sea la misma persona y no vale que sea una persona jurídica y el pagador también tiene que ser la misma. Y estarían los Unilink, ¿vale? Que son ahorros, como los conocemos de toda la vida, sé que es una palabra en inglés que no nos es conocida, pero los planes de jubilación de toda la vida, que no eran planes de pensiones, el formato legal, digamos, es Unilink, ¿vale? Ahí Fenomenal. te recomiendo, Raúl, igual, si quieres que comentemos, te puedo orientar también. Genial, luego también dejaremos rastro en el chat de todos vuestros contactos o incluso el perfil de LinkedIn. Fenomenal, no sé si tengo yo aquí alguna, nada, hablabas de ventajas fiscales, fenomenal. Vale, también hablabas de cómo fidelizar a tus empleados. ¿Qué opinión o qué le trasladarías a los que nos están escuchando ahora mismo, tu consejo ya desde esa práctica y desde esa vivencia que te han ido contando quizás tus propios clientes? ¿Qué consejo les darías? Puedo decir que hay una encuesta muy curiosa, hace muy poquito salió y era hacia los empleados, cómo se sentían ellos más valorados, ¿vale? Y muchas veces los autónomos empresarios tenemos la costumbre de decir, venga, pues le voy a subir el sueldo. Y hay otras vías para que ese empleado se sienta valorado. Y en esta encuesta, por ejemplo, era una cosa muy sencilla que es, tienen una serie de prestaciones sociales. Ejemplo, un seguro de salud privado, ¿no? Entonces, para los empresarios existen seguros de salud privado para que ellos ofrezcan a sus empleados. Es una de las herramientas más comunes que tienen las empresas, porque se desgrava al 100% de esta dotación, sale mucho más barato que si el empleado lo contratara y es uno de los bienes más valorados de estos empleados, ¿no? De cara a la empresa. Entonces, existen multitud de cosas que podemos darle a nuestros empleados y que nosotros como empresarios nos vamos a beneficiar tanto a nivel fiscal como a nivel de nuestra imagen y nuestra preocupación y reputación, ¿no? Como empresarios. Genial, muy bien. Pues nos has regalado un minuto, Laura. O sea, que puntual en tu exposición. Muchísimas gracias por tu intervención. De todos modos, quédate con nosotros un ratillo. Voy a dar paso ahora, si acaso silencia tú el micro. Voy a dar paso a Luis Miguel Lechuga, que yo creo que ya está preparado para que él mismo pueda abrir micro y hacer su... Perfectamente se te oye, Luis. Venga, adelante con tu presentación. Vamos a ver si me aclaro con las tecnologías. Y quiero que sea esta. ¿Se ve? Vamos a ver, estás compartiendo. Un momentito. Perfecto. Adelante, ¿qué vamos a ver? Cuéntanos. Esto es un pequeño guión que he hecho, ¿vale? Espérate, vamos a empezar desde el principio. Vale. Una guía práctica, que ahora que se ha puesto muy de moda, esto de la línea COVID, que todo el mundo se ha vuelto loco con este tema. Bueno, nos gustaría pues, aclarar algunas cosas, resolver dudas, pues, porque se escuchan muchas cosas, mucha información y al mismo tiempo hay mucha desinformación. Y bueno, para eso he venido básicamente. Yo con esto estoy liado diariamente y bueno, me encuentro con todo tipo de casuísticas y me encuentro con todo tipo de situaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, en primer lugar, saber que realmente existe vida más allá de lo que es la línea COVID-5. Es decir, parece que todo se reduce a lo que es la línea COVID, está con avales del Estado y no, hay mucho más producto, hay muchas más formas de financiarse, hay muchas más formas de salir de esta crisis, que solamente esto se ha puesto de moda, pues porque esto de que te avala el Estado pues es algo novedoso, nunca antes había ocurrido en nuestro país, ¿vale? También, si decides pedir la línea ICO,
qué documentación, qué compromiso, qué consecuencias tiene pedir la línea ICO, porque muchas veces no se explica qué puede ocurrir o qué hay detrás de bambalinas que no se ve de ese montón de anexos que te pone la entidad financiera a la hora que firma, ¿vale? Alternativas OKI, como pueden ser refinanciaciones, reestructuraciones. Existen otras líneas ICO que ya están vigentes desde principios de año, como es la línea ICO Emprendedores, que quizás sea un poquito más cara, pero que es perfectamente factible, incluso para mi gusto tiene algunas ventajas respecto a la ICO COVID, ¿de acuerdo? Y después un producto que no se está usando de aquí para atrás mucho, pero que ahora se ha puesto también muy de moda porque lo han puesto en boga lo que son las comunidades autónomas, que son las sociedades de garantía recíproca. ¿De acuerdo? Se me escucha, ¿verdad? Perfectamente. Vale. También vamos a ver, bueno, en base a vuestra situación empresarial, qué es lo que te van a permitir pedir, porque claro, tú cuando vas a la entidad financiera no te van a dar lo que tú quieras. Tienes que justificarlo muy bien, te van a pedir muchísima documentación, mucho más que un préstamo normal y corriente. Te van a pedir que lo justifiques y que luego después lo gastes en aquello que está destinado a la línea COVID. Es decir, tú no puedes pedir una línea ICO COVID pues, para cancelar una operación financiera que tengas en otra entidad o para realizar una inversión, ¿de acuerdo? ¿Qué documentación hay que presentar? ¿Qué te va a exigir la entidad financiera? Y bueno, ¿qué es lo que no se cuenta de la línea ICO COVID? Es decir, voy a poner una serie de puntos sobre verdades y mentiras de lo que es la línea ICO COVID-19. Venga, empezamos. ¿Cómo calcular tu necesidad de liquidez? Es decir, la finalidad de la línea ICO COVID básicamente es proporcionar liquidez a las empresas. Es decir, yo no estoy facturando, pero tengo una serie de obligaciones mensuales que tengo que pagar, como pueden ser nóminas, en caso de que no hayas hecho ERTE, seguros sociales, autónomos, alquileres. Me van a seguir viniendo facturas de proveedores de meses anteriores, que lo iba a pagar a 30, 60, 90 días, etcétera. Actualmente se ha liberado una línea de 20.000 millones de euros que acaba el día 30 de abril, es decir, si tiene que estar totalmente entregada y a los autónomos y a las pymes antes del día 30 de abril para que se libere la siguiente línea que también se ha aprobado de otros 20.000 euros. ¿De acuerdo? Como pone aquí, tiene como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes, por ejemplo, una póliza de crédito, una línea de descuento, un confirming o un factoring contratado con esa entidad financiera, puedes desviarlo hacia la línea ICO COVID, ¿vale? ¿Ventajas que tiene esto? Pues bueno, primero que está avalado por el Estado, que hay más garantía para la entidad financiera, que es una renovación, en primer lugar, y en segundo lugar, pues que el plazo se amplía hasta 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que te vas a evitar renovación de documentación, dar explicaciones a la entidad financiera anualmente. Sabes que te lo han concedido por 5 años y lo único que vas a tener que hacer con la entidad financiera es actualizar documentación. Te vas a evitar comisiones de apertura, comisiones de estudio, la venta cruzada de productos que preocupa mucho a la gente, como pueden ser los seguros, y también, pues bueno, te vas a evitar pues, la notaría y el coste que tiene la notaría. Destinos de la línea ICO COVID, pago de salarios, como pone aquí bien claro aquí abajo, pago de salarios, de facturas y necesidades circulantes. Es decir, nosotros estamos viendo las entidades financieras que están siendo muy estrictos con este tema y lo tienen que justificarlo muy bien. Incluso se están pidiendo nóminas y seguros sociales de tus trabajadores históricos para poder justificarlo. Y por lo que no han dicho, aunque no es oficial, van a existir auditorías. Van a existir auditorías. Está claro que no van a poder auditar todas las operaciones, pero como te toque y después el destino de la operación no haya sido el que realmente, a lo que realmente iba destinado la ICO COVID-19, puedes tener una sanción. Es más, uno de los anexos que se firman para las entidades financieras es que le permite a la entidad financiera auditarte tus cuentas prácticamente, es decir, ver si realmente se estás utilizando esos fondos para este destino, incluso te podrían llegar a bloquear el dinero en caso de que no lo estés utilizando correctamente, ¿vale? Continúa. Vale.
¿qué es lo que tengo que hacer yo para antes de ir a una entidad financiera? Antes de ir a una entidad financiera hay que planificarse, bien como ha dicho la compañera Laura. Hay que planificarse, hay que hacer los deberes. Es decir, no ir a la entidad financiera y decir que necesito tanto dinero y ya está. No, en primer lugar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tengo que ver qué cash tengo, qué dinero disponible tengo, tanto en mi caja, en el negocio, como disponible en cuentas corrientes o pólizas de crédito de otros productos financieros que ya tuviese yo de antes en esa entidad financiera. Debes de hablar con tus clientes, es decir, oye, llamarlos, hablar con ellos y decir, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? ¿Me vas a poder pagar? ¿Has conseguido financiación? Para ver en los próximos meses qué dinero es el que te va a entrar, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también debes de hablar con tus proveedores. Debes de hablar con tus proveedores para ver si te pueden aplazar, si te pueden fraccionar aquellos vencimientos que te van a venir próximamente. Claro, aquí te sale una cuenta que es muy fácil. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero me va a entrar? Y le resta el dinero que tienes previsto en gastar, ¿de acuerdo? Que sería esto. Aquí pongo un pequeño cuadro para que todos lo veáis, para que vosotros podáis calcular realmente, aquí saldría el resultado, realmente cuánto dinero vais a necesitar. Y mi consejo es que lo hagáis mínimo para 6 meses. Es decir, los clientes que están yendo a la entidad financiera están haciendo previsiones de 6 meses mínimo a 1 año, ¿de acuerdo? Este cuadradito es orientativo, ¿vale? Pero es muy clarificador a la hora de saber cuánto dinero vas a necesitar cuando vayas a la entidad financiera. ¿Se me escucha, verdad? Perfectamente. Vale, es que me parece que estoy hablando solo. Perfectamente, perfectamente. Vale. Vale, vamos al siguiente paso. ¿Qué documentación, qué compromisos y consecuencias de pedir la línea ICO COVID-19? Vale, estos son el que, hombre, si la mayoría de los que estáis entiendo que sois autónomos, que sois empresarios. Esto es un resumen simplemente a nivel recordatorio de lo que os va a pedir en caso de que vaya a pedir la operación, ¿vale? ¿Qué tipo de documentación? Tanto si eres una pyme como si eres un autónomo y los avalistas. Y hablamos de avalistas porque habrá ocasiones en las que tengan que avalar en la pyme los socios de la mercantil, incluso que te pidan más garantías, ¿vale? Es decir, daros cuenta que al final quien concede la operación es la entidad financiera y en base a sus criterios de riesgo y te pueden pedir una documentación u otra. Hay entidades financieras que son más laxas, que piden menos, y hay otras que son más exigentes. Unos te pedirán aval, otros no te pedirán aval. Eso está a criterio de la entidad financiera, ¿de acuerdo? Vale. Estos son textos que realmente salen en los que son los anexos a la hora de firmar con la entidad financiera. Son muchísimos anexos, hay muchísimos textos, hay muchísima literatura, pero bueno, he sacado los puntos que yo he creído más interesantes. Te dice bien claro que la solicitud de la concesión de la financiación ha venido motivada por una reducción significativa de tu actividad. Es decir, si te han obligado a parar la actividad porque eres CNAES en los que han obligado a cerrar su negocio desde el primer día y no has podido trabajar, pues tienes derecho a pedirla, ¿de acuerdo? Pero si eres de aquellas que se consideran esenciales, que has estado trabajando, tienes que demostrar que se han reducido tus ingresos en más de un 75%. Y eso no es tan fácil de justificarlo, ¿vale? Por lo tanto, solamente puedes pedir la línea ICO COVID por la situación ocasionada por esta crisis. No lo puedes pedir porque tú ya tuvieses problemas de liquidez anteriormente o de tesorería, ¿de acuerdo? Un requisito muy importante es que a fecha 31 de diciembre no estuvieses en situación de morosidad, ¿de acuerdo? Es decir, si tú aparecías en las listas negras, ya te digo de antemano que no se te va a conceder la operación, ¿vale? Y que tampoco se encontrase en procedimiento concursal o que tuvieseis la circunstancia, es decir, que cumplieseis la circunstancia prevista en la ley concursal, que determinan la obligación a presentar la solicitud de concurso. Es decir, hay muchas empresas que no han presentado concursos de acreedores
pero están en situación de quiebra. Es decir, si esa situación venía anterior a la línea, a la actual crisis, pues tampoco te van a permitir solicitar la línea ICO COVID-19, ¿de acuerdo? No sé si voy muy deprisa. No, perfectamente. Tengo que decir que no sé si me va a dar tiempo, ¿vale? Vale. Aquí en negrito lo pone bien claro. ¿A qué te comprometes con la concesión de la línea ICO COVID-19? Te comprometes a utilizar ese dinero a el pago de salario. Y cuando hablamos de salario hablamos de nóminas, seguros sociales e incluso pago de autónomos, ¿de acuerdo? Al pago de factura de tus proveedores. Necesidades circulantes u otras necesidades de liquidez, como puede ser, por ejemplo, alquileres, si tienes un local y tienes que pagar, o incluso también te permiten utilizar esa línea para pagar préstamos. Me explico, no cancelar préstamos, sino los vencimientos que te vienen mensualmente, que los puedes utilizar esa línea COVID de liquidez para pagar esos préstamos, ¿de acuerdo? Y también para pagar pues las obligaciones tributarias que puedas tener. Es decir, ahora viene el 30 de mayo, que se ha aplazado un mes, los impuestos también los puedes utilizar para eso, ¿de acuerdo? Para los impuestos trimestrales. Te lo dice bien claro, a solicitar o llevar a cabo, lo voy a señalar, no sé si lo... No, aquí. A requerimiento de la entidad financiera todas las actuaciones que sean necesarias o convenientes para que la financiación pueda quedar amparada. Es decir, lo que he hablado anteriormente, la entidad financiera en cualquier momento puede llamarte y decirte, ven para acá y dame explicaciones de lo que está haciendo con el dinero, para ver si realmente lo está aplicando a cuál es el destino de la línea, ¿de acuerdo? Y también te pueden solicitar documentación adicional. Es decir, en cualquier momento pueden decir, bueno, vale, te he concedido la operación, pero a pesar de ello no lo tenemos claro, ven para acá que me hace falta más documentación. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos hemos visto lo que es la línea ICO COVID-19, qué conlleva, qué documentación te van a pedir. Ahora vamos a ver qué otras alternativas hay, porque no toda es línea ICO COVID-19. La línea ICO COVID-19 tiene una característica que es máximo 5 años, ¿vale? Si pides un préstamo con el primer año de carencia y si pides una póliza de crédito o una renovación de una póliza de crédito, la puedes hacer incluso a 4 años. Pero claro, estamos hablando de liquidez, solamente un destino muy concreto, muy específico que hemos visto antes, como son los salarios, obligaciones financieras, obligaciones tributarias, nóminas, seguros sociales, etcétera. Es decir, de ahí no te puedes salir. Pagar proveedores, de ahí no te puedes salir. ¿Qué otra alternativa existe? Bueno, pues existen otras alternativas como pueden ser refinanciación de deuda. Es decir, a lo mejor realmente tú no necesitas liquidez para tu negocio. A lo mejor tú lo que necesitas es refinanciar la deuda. Oye, mira, tengo un préstamo que ahora mismo lo tengo me quedan 5 años por pagar y lo tengo al 5%, pues bueno, voy a ir a mi entidad financiera a solicitarle un préstamo en mejores condiciones, que eso básicamente es lo que es refinanciar la deuda. Vamos a ampliarlo 2 o 3 añitos más, me vas a bajar el tipo de interés un poquito y bueno, me va a salir una cuota que es mucho más cómoda para pagar. Eso es refinanciar. Muchas veces, pues, claro, nos agobiamos y creemos que no vamos a poder pagar nuestras obligaciones. Por eso la importancia de hacer el ejercicio de principio que es clarificador. ¿Cuál es la necesidad de liquidez que vais a tener? Y ahí os vais a dar cuenta si realmente necesitáis una línea COVID o no la necesitáis. Es más, ahora mismo si no la pedís no pasa absolutamente nada. Es decir, solamente se han liberado 20.000 millones y ahora se van a liberar otros 20.000 millones, total 40.000. En conjunto son 100.000 millones, es decir, que mensualmente no vaya a tener línea para solicitarla. Es decir, ahora mismo si vaya a pedirla, está ocurriendo en muchas entidades financieras que como existe un cupo por entidad, es decir, cada entidad tiene un máximo de dinero para dar en línea ICO, pues puede ser que te ocurra que no te la concedan o que te digan, pues mira, ahora no, vente dentro de un mes o mes y medio que volvamos a tener cupo, ¿vale? Por lo tanto, si ahora mismo no lo necesitas, pues espérate un poquito, intenta aguantar, ver si la situación mejora, si cuando esto se reactive, pues dices, pues parece que estoy facturando igual o de forma similar,
que en mi opinión va a ser bastante difícil, pero bueno, a ver si puedes aguantar y no tienes que pedir la línea ICO. A lo mejor simplemente con reestructurar tu deuda o refinanciar tu deuda es suficiente, ¿de acuerdo? Más alternativas. Nos encontramos también con la línea ICO Emprendedores, que es una línea que es bastante interesante, que ya venía de antes. Sí, aquí si realmente no te tienes que al ICO COVID. Puedes utilizar la línea ICO Emprendedores, que es una línea que se abre anualmente. Y es muy interesante, es decir, puedes pedir operaciones personales de hasta 10 años. Incluso puedes pedir préstamos hipotecarios a 20 años en condiciones muy interesantes. Es verdad que quizás esté un poco más cara en tipo de interés respecto a la línea ICO, pero bueno, el hecho de que tú, de ser tan rígida el destino de ese dinero y como máximo 5 años, pues aquí te puedes encontrar que tienes más flexibilidad a la hora de invertir ese dinero y además lo puedes hacer la operación hasta 10 años para que te salga una cuota más chiquitita, ¿vale? Incluso puedes meter operaciones de renting y de leasing, ¿vale? Y después algo que se ha puesto muy de moda últimamente, que son las sociedades de garantía recíproca, que no sé si las habéis oído hablar de ellas, ¿vale? Las sociedades de garantía recíproca son entes que normalmente dependen de cada comunidad autónoma, ¿vale? Y claro, en cada comunidad autónoma pues funcionan de una forma diferente, en base a la propia comunidad autónoma, porque están dentro del capital de la sociedad de garantía recíproca. Ellos lo que hacen es exactamente lo mismo que lo que está haciendo el Estado con la operación ICO COVID-19, que es avalar la operación. No hacen otra cosa. La casuística especial de esta línea ICO es que el Estado por primera vez lo que hace es avalar. Los fondos no provienen del ICO. Ojo, que eso no lo sabe la gente. Los fondos provienen de las entidades financieras. No provienen del ICO. El Estado lo único que hace es avalar la operación. Y las sociedades de garantía recíproca hacen exactamente lo mismo. Lo que hacen es también avalar las operaciones. Es verdad que tiene una serie de limitaciones que quizás el ICO no la tiene, como puede ser importes. Yo hablo por lo que sé, que es aquí en Andalucía. Aquí está SGR Garantia, que avala como máximo operaciones hasta 50.000 euros, ¿vale? El ICO COVID-19 pues, puede hacer operaciones de varios millones de euros. Y también es verdad pues, que normalmente la garantía de una sociedad de garantía recíproca conlleva un tipo de interés superior a lo que puede llevar el aval del ICO, el aval del Estado en la línea ICO COVID-19. Pero bueno, es otra alternativa, ¿vale? Y es otra opción. Es decir, que si no encontráis línea ICO, no están disponibles, pues podéis ir por un aval de una sociedad de garantía recíproca. Que me consta que el otro día estuve en un webinar muy interesante, por ejemplo, en este caso fue de Galicia, en que las condiciones que daba la sociedad de garantía recíproca de allí de la Xunta eran bastante más ventajosas e interesantes que la del propio ICO, ¿vale? Es decir, preguntar en vuestra comunidad porque puede ser que os interese. ¿Qué más? Continuamos. Vale, ¿cuánto tengo que pedir? Es decir, tú cuando vayas a una entidad financiera, ¿qué es lo que te va a decir la entidad financiera? Oye, si tú me pides, ¿cuánto? 20, 30.000, 40.000, 50.000. ¿Te lo van a dar o no te lo van a dar? Pues bueno, eso va a depender de la habilidad que tengas tú de justificar la operación. Es decir, te van a pedir 1.001 papeles, pero deberías ir antes con los deberes bien hechos, ¿vale? Aquí os pongo un cuadro ejemplo de qué es lo que os van a pedir. Si veis, yo le he puesto a 6 meses vista, ¿vale? Yo mínimo 6 meses, máximo 1 año es lo que te van a permitir. En el cual, en el cuadradito de arriba, este de aquí, os van a pedir cuáles son los salarios que tenéis que pagar mensualmente. Salarios, nóminas, seguros sociales, autónomos y demás. Proveedores y suministros. Oye, ¿qué es lo que tienes que pagar los próximos meses de proveedores? ¿Vale? Para eso, lo que he dicho antes, llamar a vuestros proveedores y negociar con ellos los pagos que tenéis pendientes, a ver si existe alguna posibilidad, ¿vale? Antes de ponerlo aquí. Oye, ¿el alquiler lo tengo que pagar? ¿No lo tengo que pagar? Porque ya sabéis que también los dueños de locales
los arrendadores también tienen una serie de ayudas con esto del ICO, ¿vale? Con esto de la crisis sanitaria. Obligaciones que tiene la propia entidad, es decir, qué préstamos tengo en esa entidad financiera mensualmente y qué préstamos tengo en otras entidades financieras y qué otros pagos tengo que me van a venir mensualmente de forma recurrente que también necesito financiar. Y te va a salir un total de gastos mensuales. Bueno, ¿y ahora qué ingresos voy a tener? Claro, decir qué ingresos va a tener, aquí entramos en la especulación, porque nadie sabe realmente qué es lo que va a facturar una vez pase todo esto. Pero bueno, hay que hacer una previsión, porque en base a estos gastos y a estos ingresos que tú hayas previsto, ¿de acuerdo? Te sale una necesidad de liquidez de ese mes, ¿vale? Y la suma de esta liquidez de este mes, más de este mes, más de este, al final te va a salir un total, que es lo que vas a pedir, ¿vale? Yo por lo que estoy viendo, la gente, los clientes y las empresas están haciendo unas estimaciones de que van a facturar entre el 25 y el 50%, ¿vale? Esas son las estimaciones que están haciendo normalmente las empresas. Hay que ver la casuística de cada uno y se te va la voz, Luis. Cada uno, ¿vale? Ahora, vale, fenomenal. Te van a pedir, no sé ni cuánto tiempo llevo. Te quedan 2 minutos, Luis. Muy bien, ¿no? ¿Qué documentación a presentar y qué? Vale. Bueno, pues no me voy a entretener yo aquí mucho. Es decir, aparte de la documentación que he puesto antes, que está aquí a la derecha, que es una documentación normal de cualquier préstamo, te van a pedir esta que estoy poniendo aquí a la izquierda. Nóminas de trabajadores, seguros sociales presentados anteriormente para que vean cuál es la carga en seguros sociales que tienes. Justificante si has presentado un ERTE. ¿Por qué te van a pedir eso? Pues porque entonces tu carga de nómina de seguros sociales va a ser menor, porque lo estará pagando el Estado a tus empleados, le estará pagándole la nómina. Si has cesado la actividad, te van a pedir justificantes de cese de la actividad y también puede ser que te pida los contratos de los alquileres, ¿vale? ¿Qué más? ¿Y qué no se cuenta de la línea ICO COVID-19? Vale, algunas cosas ya le he dicho anteriormente, pero vamos a dar un pequeño repaso pues porque hay mucha información y desinformación al mismo tiempo, ¿vale? Vale. Verdad, no se puede hacer venta cruzada de seguros de cualquier otro producto. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Algunos habréis visto vídeos por ahí de gente protestando de que se habían dado préstamos ICO y que le habían obligado a firmar una serie de seguros, etcétera. Lo que había ocurrido es que algunas entidades se habían adelantado y no estaban dando préstamos ICO, estaban dando préstamos puente, ¿vale? Para de forma comercial pues captar ese cliente y ya tenerlo agarrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, un préstamo puente es un préstamo de la propia entidad y te pueden vender como cualquier producto cruzado, ¿de acuerdo? Eso es lo que estaba pasando. Hay algunas entidades que las que tú ibas y pedías un préstamo ICO y te decían, no, si todavía no ha salido. Y en cambio ibas a otra y dices, sí, te lo doy. Realmente desde el día, me parece que es el 6 de abril, 6-7 de abril, todo lo que se ha dado de ahí hacia atrás no eran préstamos ICO, eran préstamos puente, ¿vale? Porque el día 6-7 de abril el ICO firmó con todas las entidades financieras el cupo que le daba a cada uno para poder dar. Es lo que pone aquí. Se han concedido préstamos puente, ¿verdad? ¿Ves? Los préstamos ICO COVID-19 estaban disponibles desde el día 26 de marzo, que fue cuando salió en el BOE. Mentira, ¿no? Estuvieron realmente disponibles a partir del 6-7 de abril. ¿Verdad que se han concedido préstamos puente? Mentira, que si lo solicitas un ICO COVID-19 tienen que concedértelo. Si te han obligado a cerrar tu actividad. Al final va a pasar una cosa, que sale el gobierno en la tele diciendo que nadie se va a quedar fuera, que a todo el mundo se le va a echar una mano, pero al final lo han dejado en manos de la entidad financiera. La entidad financiera es la que te lo va a conceder o no. O incluso si te lo concede, te va a poder rebajar el límite de lo que has pedido. Esto es lo que tiene todo esto. Es decir,
no existe obligatoriedad por parte de la entidad financiera a darte una operación y encima en las condiciones que tú crees que es un COVID. Es decir, yo estoy viendo que hay entidades financieras que están dando estos préstamos hasta el 3,5 y otras la están dando al 1,5. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tanta diferencia. Pues que cada entidad financiera, en base a su demanda, pues lo está dando a unos tipos o lo está dando a otros. Y no se le puede decir absolutamente nada, porque tienen total libertad, ¿vale? Otra cosa es que sea abusivo, que yo allá no voy a entrar, que puede ser que sea abusivo, pero realmente no tienen obligatoriedad de darlo en unas condiciones determinadas. Es más, si te quieren cobrar comisión de apertura, el Real Decreto dice que también te la pueden cobrar hasta un 1%. Cuando, en cambio, si vais a un ICO Emprendedores, que sale anualmente, no tiene comisión de apertura ni de estudio. Pero bueno, esto es lo que tiene el ICO COVID-19. ¿Verdad que los fondos provienen de las entidades financieras, no del ICO? Es decir, esto es algo que nunca antes había ocurrido. Antes los fondos eran del ICO, del Estado, y la entidad financiera asumía lo que era la gestión y las pérdidas en caso de impago. Ahora no, ahora el dinero proviene directamente de la entidad financiera y te lo dan o no te lo dan en función a sus criterios. Es decir, no están obligados a darte. ¿Qué más cosas? Mentira, los préstamos ICO tienen iguales condiciones en todas las entidades financieras. Lo que he dicho antes, cada entidad financiera es un mundo, te puede cobrar una comisión de apertura determinada, te puede cobrar un tipo de interés determinado, te puede exigir más documentación, te puede exigir menos documentación. ¿Verdad? Los préstamos ICO conllevan un sobrecoste. A ver, el Estado en este caso avala la operación hasta un máximo del 80%. Es decir, dependiendo si eres un autónomo, eres una pyme o eres una gran empresa, el porcentaje se varía. Como máximo al 80%, me parece que el mínimo es el 50%. Y también, dependiendo del tipo de empresa que sea, también te va a cobrar un sobrecoste. Es decir, el Estado va a cobrar por avalarte. No va a soltar ni un duro el Estado, pero sí te va a cobrar un porcentaje, que va desde el 0,20 y quiero recordar que va hasta el 0,80%. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las entidades financieras, muchas de ellas, pues están incluyendo ese sobrecoste en el tipo de interés. Es decir, muchos habréis oído por ahí que los préstamos ICO estaban al 1,5. Difícilmente os vais a encontrar un préstamo ICO al 1,5, que no digo que no lo haya, pero es difícil que lo encontréis. ¿Por qué? Porque la entidad financiera lo que va a hacer es aumentar a ese tipo de interés el coste del aval que va a cobrar el Estado, ¿vale? En cambio, en la sociedad de garantía recíproca, ese coste te lo cobran aparte. Te van a mandar un recibito todos los años del sobrecoste del préstamo. En cambio, en el ICO va en el propio tipo de interés, ¿vale? Por otro lado, según la actividad en la que pertenezca a tu empresa, como puede ser transporte, pesca y agricultura, está sujeto a unos mínimos por la Unión Europea. Es decir, esto se consideran ayudas del Estado a las empresas y en función en el sector que estés, te pueden dar más importe o te pueden dar menos importe. Es decir, está limitado. Eso habría que ver en la casuística de cada empresa. Lo normal es que si no estás en el sector del transporte, de la pesca y de la agricultura, este problema no lo tenga, ¿vale? Pero si estás en alguno de estos tres sectores, tienes que mirarlo pues, porque existen unos límites, ¿de acuerdo? Y por último... Corado. ¿Perdón? Sí, sigue, que hay un micro por ahí abierto. Sigue, Luis. Y por último, pues es verdad pues, que la entidad de crédito, que es quien analiza la viabilidad, gestiona el dinero y asume el riesgo de la operación. Por lo tanto, ellos son los que van a decidir si te van a dar la operación o no. Está, un poco más aguantado. Muchas gracias por aguantarme, que no sé, porque no veo la cara, no sé yo si tenéis alguna pregunta y si tenéis que... Soy Ricardo Iturbe, director financiero dentro de la compañía Turbofy. Nos dedicamos a lo que es la dirección financiera. Y bueno, lo primero, lo que han dicho mis compañeros, estoy de acuerdo 100% en todos sus planteamientos, en lo que es una buena planificación y en base a una buena planificación ir a buscar, en caso de necesidad, si esa planificación nos da que tenemos que buscar algún tipo de financiación, pues tenemos que luego prepararnos, ¿no? En este caso, como dirección financiera, lo que nosotros realizamos nada más entrar en una compañía es realizar un diagnóstico y, si me permitís, utilizaré metáforas enfocadas a temas médicos y medicina
porque al final es algo muy similar, ¿no? Cuando nos hacemos un análisis de sangre, nos dan un montón de numeritos que al final nos ponen al lado una letrita que dice si usted tiene más de X, está bien, o si están los parámetros X menos 1 o X más 1, están los parámetros correctos. Pues en finanzas, lo primero que tenemos que saber para intentar avanzar en una búsqueda de financiación o en una búsqueda de saber dónde tenemos el problema, pues tenemos que realizar un pequeño análisis, un diagnóstico, donde ese diagnóstico lo que nos dará es dónde tenemos que actuar. Si en la parte de ventas, porque estamos realizando unas ventas que no generan margen, o porque estamos vendiendo productos donde pensamos que vendemos mucho pero no tenemos una cierta rentabilidad, en los costes o en los gastos. Entonces, bueno, pues lo que os voy a enseñar es una compañía, es un cliente nuestro, en que lo que le hicimos fue revertirle y cambiarle todos los estados contables. ¿Por qué? Porque hay una triste realidad, sobre todo en la pequeña empresa, mediana y pequeña empresa, es que los estados financieros, lo que son la cuenta de resultados y balances, normalmente solo los utilizamos para presentar los impuestos y poco más, cuando eso debería ser la última parte de todo. O sea, lo que tenemos que ser conscientes es que los balances y cuentas de resultados nos sirven para saber cómo estamos gestionando nuestra empresa y si nuestra empresa va por el buen camino. Entonces, lo que vais a ver ahora en diferentes diapositivas, no son diapositivas, son Excel de situaciones reales en donde teníamos anterior, o sea, el ANT a nuestra gestión y el POST a nuestra gestión. Esta empresa lo que buscaba era buscar financiación vía bancaria o vía fondos de inversión, al final, o los propios socios que vayan a una ampliación de capital. Entonces, bueno, antes de arrancar un poquito con la exposición con la presentación que os he hecho, hemos hablado de refinanciación, hemos hablado de endeudarnos, hemos hablado de apalancarnos. Y esto es correcto, o sea, todo esto está muy bien, no hay que tener miedo a una refinanciación, no hay que tener miedo a un endeudamiento, siempre y cuando ese endeudamiento sea sostenible. ¿Cómo sabemos si ese endeudamiento es sostenible o no? Por el análisis médico que os decía, ¿no? Por el diagnóstico. El coger nuestro balance, coger nuestra cuenta de resultados en los últimos 3 años, 4 años, yo aconsejo siempre mínimo 3 años para saber cómo hemos ido basculando y cómo hemos ido modificando en base a nuestra gestión los estados de rentabilidad, los estados de endeudamiento que ahora podréis ver. En mi caso, Víctor, si consideráis oportuno, me podéis interrumpir, porque al final vale, es un poquito denso, pues en el sentido de que iremos para atrás y para adelante. Si en un momento dado me tienen que interrumpir, no tengo ningún problema en por supuesto, contestar. Vale, bueno, perfecto. En la parte de la derecha, donde veis aquí el ratón, es un balance muy sencillito. Lo que he hecho es intentar simplificarlo al máximo, en donde analizamos el 2017, el 2018 y el 2019. En la parte de la izquierda es el análisis que hemos hecho en base a coger todas las cuentas bancarias y todos los movimientos bancarios, tirarlos hacia atrás en base a la documentación que se ha generado. ¿Por qué? Porque hay mucha documentación que, por inercia propia, nos la han imputado a gasto cuando es amortizable y cuando se puede llevar a inmovilizado. Y viceversa. ¿Esto qué ocurre? Pues bueno, pues aquí lo podéis ver, ¿no? En un inmovilizado, en el año 2017, en sus estados contables tenía 36.000 euros. El POST, una vez hecha la gestión nuestra, pues hemos inmovilizado 84.000. En el 2018 es muchísimo más exagerado, 105.000 contra 323.000. Y en el 2019, pues como podéis ver, se va sumando, ¿no? Lógicamente va sumando. El mayor cambio se hizo en el 2018 y luego arrastras al 2019. Luego, lo demás, más o menos, no varía tanto. Pero sí que es cierto que al final, cuando vosotros, como ha dicho mi compañero José Miguel, cuando nosotros vamos a pedir un préstamo o pedir un ICO o pedir una refinanciación, cualquiera de los escenarios, lo primero que hacen, y aquí vais a ver, antes veis la cuenta de resultados, que es básicamente la misma, ¿no? Es decir, 2017 antes de entrar nosotros a gestionarlo y después en el 2017 y 2019, donde veis se están imputando ventas, en este caso mayores, o muy altas, más altas, por un tema de otros ingresos que estaban generados. No lo he querido separar porque si no entraríamos
en hablar mucho más del tema, podría enseñaros todo lo que son todas las partidas del balance y todas las partidas del mayor, pero que no tenemos tiempo. Entonces, para que os hagáis una idea, lo que estamos hablando es que aquí hay imputaciones en ventas de tipos de subvenciones, en este caso es una empresa tecnológica. Al ser una empresa tecnológica, tiene una idiosincrasia un poco diferente a cualquier otro tipo de empresas. Pero bueno, como veis, es balance el anterior, está la cuenta de resultados, cómo se ha ido modificando y cómo ha ido mejorando, sobre todo al final, que es lo que más interesa, que es el resultado final de la cuenta de resultados. Donde en el 2017 se hablaba de números de pérdidas, en el 2000, con nuestra gestión, hemos llegado a pasar a tener 4.500. Donde en el 2018 hablábamos de 125.000 de pérdidas, ya hablamos de 44.000 de beneficio, y cuando hablábamos de 19.000 negativos en el 2019, lo van a cerrar con 69.000 positivos. Esto es muy importante, muy importante, ya no solo porque tenemos que saber realmente qué ocurre en nuestro negocio e imputar cada movimiento, cada factura de venta o cada factura de compra a su partida correspondiente, sino es muy importante porque al final un banco o un socio o un inversor lo que va a ver es si nuestro negocio es rentable o no. Ya no solo que nosotros sepamos con el dedo si es rentable o no, que es uno de los objetivos que tenemos que tener, que todo esto esté mecanizado en nuestra cabeza, pero es importante que el que venga o nos vea, pues vea que tengamos una buena gestión y que tenemos una línea de continuidad. Si generamos un buen rendimiento, pues esa línea de continuidad es la correcta. Si tenemos un mal rendimiento, pues tenemos que modificar esa línea. ¿Para qué? Pues primero para nosotros mismos y segundo para una posible inversión o por una posible necesidad de apalancamiento. ¿Qué ven los bancos? Los bancos, cuando les enviamos toda la documentación que nos ha comentado a mí con nuestros compañeros, y los bancos lo meten en una maquinita, como puede ser esta, y les sale una cosita como esta. Si veis en este caso, en el de la derecha, lo que aquí está diciendo es, esto es antes de entrar nosotros a reestructurar todo el balance, es liquidez insuficiente, endeudamiento, precaución, parece excesivo, capitalización, precaución, parece insuficiente, garantía, precaución, parece insuficiente. Solo con que salga este aviso, los departamentos de riesgos, es cuando a veces os habrá pasado, como nos ha pasado a todos, que nos llaman y nos empiezan a pedir explicaciones. Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Pues simplemente es porque ellos cuando hacen ese análisis lo meten en la maquinita y les salen estos datos. A ver, esto no es magia, o sea, no podemos cambiar de la noche a la mañana todo y hacerlo todo perfecto, porque eso sería fraude y no se puede hacer. Estamos hablando siempre desde las partidas contables y la imputación correctamente. Es decir, nuestro negocio, imputarle todas las partidas que nosotros generamos de coste y de gasto, imputárselas en donde corresponden. Y aquí veis la diferencia, es el mismo, los balances ya modificados sobre las cuentas, las partidas contables. Y en la liquidez, pues, vamos a ponerlo, ponía antes insuficiente, en este caso no lo hemos variado, no se ha podido variar, por lo que os he dicho, no se puede hacer magia, siempre tenemos que ser, tenemos que decir la realidad. El endeudamiento, atención, parece poco, aquí ya, como veis, se ha modificado, porque aquí, si no recuerdo mal, ponía excesivo, es decir, hemos pasado de un endeudamiento excesivo a un endeudamiento corto. Disculparme ahora. Luego, vamos a la partida de capitalización, atención, parece excesivo, cuando antes parecía insuficiente. Y la otra partida, que es el de, disculpa un momentito, el de garantía, que pone parece correcto. En el anterior, si no recuerdo mal, ponía que tuviéramos cuidado. Insuficiente. Bien. Podéis, los que no estéis familiarizados con este tipo de conceptos, podéis comentar, ¿y esto cómo se hace? Pues es tan fácil como tener un buen control de gestión. Antes, cuando he hecho un poquito la introducción a lo que hacemos, a lo que nos dedicamos en Growfy, en la dirección financiera, es la parte de control de gestión. Es decir, cuando nosotros diagnosticamos, sabemos pues dónde tenemos la desviación. Y me voy a preguntar, ¿pero con exactitud? No, nos está diciendo la orientación. Es decir, cuando nos dicen que tenemos colesterol, te dicen que tienes colesterol. No te dicen por qué tienes colesterol. A partir de ahí tenemos que coger y irnos a un especialista o nosotros mismos saber lo que estamos haciendo y cambiar nuestra forma de actuar, en este caso, de alimentarnos. Pues en este caso es algo similar, si me permitís
el ejemplo y la metáfora, como antes os he comentado, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos un problema de liquidez, de capitalización o el ratio que corresponda, que ahora veréis más ratios, lo que tenemos que luego es entrar en esas partidas si corresponden a la partida de ventas, si corresponden a la partida de costes o si corresponden a la partida de gastos. Y en base a ese control de gestión que os estoy comentando, tenemos que marcar unos KPIs, unos cuadros de mando, en donde veamos dónde tenemos esas desviaciones, hacer un análisis y empezar a tomar las decisiones adecuadas. ¿Por qué? Porque muchas veces si no hacemos esto, tomamos las decisiones en base a sensaciones que tenemos de nuestro negocio. Y luego muchas veces lo que hacemos es perder el tiempo, porque aunque perder el tiempo en el mejor de los escenarios, pero lo que nos ocurre muchas veces es que, aparte de perder el tiempo, perdemos el dinero. E invertimos nuestro tiempo y dinero en una cosa que, por tener sensaciones, nos hemos confundido. Esto es como cuando coges un mapa y dices, en lugar de consultar el GPS o el mapa, yo creo que es por allí. Y cuando te das cuenta, te echa la bronca la pareja o con quien vayas o los amigos, diciendo, te había dicho que era por el otro lado. Pues esto es igual, es intentar no confundirnos en la toma de decisión que tengamos que tomar para pivotar nuestro negocio hacia donde queremos ir, que en este caso es a mejorar, como entiendo en casi todos los casos, mejorar nuestro rendimiento. Bien, pues para que veáis un poquito, os voy a enseñar un poquito qué tipos de ratios se manejan. En este caso es una gráfica general de lo que es por año y hace, pues dónde ha habido las mejoras. Si empezamos con un activo no corriente de 36, pasamos a 105, 143. Y esto ahora no quiero entrar en cada uno de estos parámetros porque si no, pues estaríamos muchísimas horas, ¿no? Pero que veáis que ahora, donde veáis el resumen, pues todo se marca de esta pauta, ¿no? Es decir, si tenemos en R1 AND estos grafiquitos, si nos vamos al R1 post, estamos hablando, pues ya solo con los colorcitos se ve como algo más estructurado, ¿no? Donde antes teníamos aquí alguna cosa por debajo de 0, aquí ya no aparece por debajo de 0. Vamos a otro tipo de ratios, que son los de rentabilidad, análisis de ratios de rentabilidad, en el que pasa 3/4 de lo mismo. Pues que solo con los grafiquitos, estáis viendo aquí que en el 2017 había cositas por debajo de 0, en el 2018 pues ya lo podéis ver, y aquí en el 2019 pues mejoraron un poquito con sus estados financieros. Con la revisión de su actividad, imputándole correctamente sus estados contables, pues como podéis ver solo gráficamente se ve perfectamente dónde estaba la mejora. Hay otro tipo de ratios que son los ratios de rentabilidad, pues 3/4 de lo mismo. Veis los grafiquitos cómo van cambiando de un año, de una forma de hacer las cosas. Podéis ver aquí contra estos, podéis ver estos contra estos. Y bueno, pues todo esto al final lo que hacemos es irnos a toda esta partida de aquí. Disculparme, vamos a poner aquí. Este sería el resumen de todos los ratios que habéis estado viendo. Todos estos es el resumen general en una sola hoja. Todas estas partidas. Bien, lo que he hecho ha sido haceros un resumen y he dicho aquí, pues 2017, el AND, nuestra gestión, el 2017 reconstruido. Luego, dentro de todos estos ratios, hay muchos que para analizarlos, pues a veces no te dicen nada o te dicen poco. Entonces, pero sí que hay una serie de ratios que todos miramos y que son los más importantes. Si esos fallan o se profundiza, o en el caso de ir a buscar un ICO o ir a buscar otro tipo de financiación o inversión, te lo van a tirar para atrás y no te van a hacer caso. Son básicos. Luego ya, una vez que damos el primer paso en el caso de inversores, queremos entrar a ver más las tripas, pues ya se mirarían más todos el resto de ratios y es cuando se hace una auditoría de compra o una due diligence. Pero en este caso, para que os hagáis una idea, pues son ratios de activo fijo, que en este caso no son ratios, son números, es decir, mirar cómo mejora del 2017 la gestión a dónde pasamos. Es decir, lo que nos más importa es el 2019, que es el último año, pero directamente ya ves que hay una evolución. A todos nos gusta cuando prestamos dinero o que nos presten, que tengamos unas sensaciones de que vamos a poder devolverlo. El problema del apalancamiento es tener capacidad de devolverlo. Es uno de los ratios que se mira más, la capacidad que se tiene para devolver. Luego podéis ver otros ratios que los he marcado en amarillo, que son, bueno, en este caso son resultados del ejercicio, donde estábamos hablando de pérdidas, ¿cómo te van a refinanciar deuda? En este caso, esta empresa, por ejemplo, tenía deuda con el Sabadell
Y, lógicamente, el año pasado, en el mes de octubre-noviembre, le dijeron que no le renovaban. Y entonces dice, ¿cómo te devuelvo todas estas pólizas que tengo? Pues tienes un problema. Al final le refinanciaron, pero bueno, imaginaos la situación. ¿Por qué no lo refinanciaban? Porque cuando presentan los estados financieros del 2019 está diciendo que tiene unas pérdidas acumuladas, pues lo vais a ver aquí. En este caso, en los últimos 3 años, pérdidas acumuladas por 181.000 euros. Es decir, no has tenido un año malo, has tenido 3 seguidos. Si has tenido 3 años seguidos malos, ¿por qué voy a confiar en ti? Lo normal es que no me lo puedas devolver. Y el problema de esta compañía Noraes era que no le prestaba atención al control de gestión, que mandaba las facturas a su asesor y su asesor, pues, con razón, en muchas ocasiones, porque se les paga muy poco y queremos que nos den un resultado fantástico. Y esto a veces es complicado. Planteémonoslo en nuestros negocios, que un cliente te pague muy poco o prácticamente nada para que le des lo mejor. Pues eso es complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en los ratios y aquí lo vais a ver, ¿no? El de liquidez y el de test ácido son ratios de liquidez en general que no se modifican porque, como os he dicho, hacemos dirección financiera y controlamos los estados contables e imputamos correctamente las partidas. Hay partidas que, por mucho que las miremos, las reorientemos, las estudiemos, no se pueden modificar porque no están dentro de la ley. Lo vamos a dejarlo así, claro, ¿no? Dejándolo directo y claro las palabras. Y tenemos que siempre estar dentro de la línea de la ley, ¿no? Una línea grande, además. Yo siempre aconsejo que nunca vayamos al límite, porque si vamos al límite nos podemos resbalar. Si dejamos un espacio de contingencia, pues lógicamente si nos resbalamos no nos caeremos. Bueno, pues el ratio de fondo de maniobra es fundamental. El ratio de endeudamiento es fundamental. El de autonomía, pues aquí veis las mejoras, ¿no? Donde tenían un evento que querían presentar en el 2019 un evento del 20, pasa al 0,82, al 0,38, veis directamente las mejoras que se generan. El de garantía, el de consistencia y estabilidad, pues si estábamos hablando de un 1,05 pasas al doble, generas más seguridad al que te presta en este caso. E insisto, no solo es un tema por financiación agresiva, bancaria, sino estamos dando también, pues si alguien quiere asociarse, que si buscas fondos para los propios socios, o sea que al final tenemos que generar esas garantías, consistencias y estabilidades a todos los que están implicados en esta compañía, hasta a un proveedor. A un proveedor le puedes solicitar en un momento dado que te dé más crédito, que en lugar de pagarle a 30, le pagues a 60. Si tienes un momento de tensión como el actual, pues decir, mira, te voy a pagar a 180, pero ese proveedor te va a pedir unas garantías o te va a pedir que quién eres tú para poder darte ese respaldo. Bueno, pues si nuestros estados financieros nos hemos dedicado durante años a llevarle los papeles a nuestro contable o nuestra asesoría el último día para presentar el IVA, pues lo que nos va a ocurrir es que nos encontremos con una chapuza. Y esas chapuzas luego cuestan mucho dinero darle la vuelta, tiempo, y muchas veces ese dinero y ese tiempo no existe. Y cuando no existe, pues luego nos quejamos y tenemos problemas. Esto lo veo muy a menudo, ¿eh? O sea, no es un tema que sea y ojo, y en empresas, nos puedo asegurar que en empresas que facturan 7, 8 millones de euros también lo hacen. Y las de 3, algunas cuantas. Y luego, a medida que vas bajando, pues hay más, bueno, pues no lo entiendo muy bien tampoco. O sea, al final, tú necesitas los estados financieros, te necesitas las ventas y las compras para tener una compañía. Si una de las patas se rompe, en este caso la financiera, se te va a caer toda la mesa o todo el taburete. Entonces, aquí al final es muy importante tener unos estados financieros controlados mensualmente, no trimestral ni semestral, no. Todos los meses tenemos que saber qué ha ocurrido en mi negocio para poder tomar decisiones a los 10 días máximo de haber cerrado el mes. Si tomamos decisiones a los 3 meses, si me permitís otra vez las metáforas de médicos, es lo mismo. O sea, no es lo mismo tomar una enfermedad hoy que tomarla si no haces nada dentro de 3 meses. Lo normal es que si la tomas dentro de 3 meses estés más malito. Pues en las empresas pasa igual. Si las decisiones que tienes un problema las tomas porque no tienes tiempo a los 3 o 4 meses, lo normal es que el problema se agrande. El problema nunca se va a diluir, el problema nunca va a desaparecer. Otra cosa es que le demos la espalda, pero al final nos va a dar en medio de la cabeza. Y nos va a dar en la cabeza normalmente cuando llevamos a una refinanciación de una póliza, de cualquier tipo de producto financiero, de un confirming, de un factoring, y te dicen, no te lo renovamos, porque las cuentas que me has presentado no van a ningún lado. O es que las cuentas que me has presentado, mi departamento, la típica respuesta, mi departamento de riesgos me ha dicho que no, yo es que no puedo hacer nada. Entonces, todo esto ocurre porque los estados financieros que hemos presentado normalmente
no están bien hechos. Y no están bien hechos porque no nos hemos preocupado. Los empresarios no nos hemos preocupado de hacerlo correctamente. Y, bueno, pues veis más ratios, ¿no? O sea, en este caso, el análisis del margen bruto operativo. O sea, de hacerlo como lo están haciendo a cómo va a quedar o cómo vamos a quedarlo. En este caso, lo tenéis aquí. Se está hablando de diferencias abismales que era su propio negocio. Es más, ellos están quitando valor. Ellos tienen un balance con unos fondos propios negativos. Es que además están incumpliendo la ley. En este caso están incumpliendo la ley. Tenían fondos propios negativos. No puedes tener fondos propios negativos. Estás obligado a llevarla a pre o concurso a la compañía, por ley. Si no, el administrador es culpable de hacer algo que no es lo correcto. Entonces, que tengamos conciencia a veces que por hacer las cosas mal, que no pasa nada, bueno, no pasa nada hasta que ocurre que pasa, ¿no? Entonces, yo que eso aconsejo siempre, o aconsejo a todos mis clientes, que los balances y cuentas de resultados, el balance con que lo reviséis una vez al trimestre es correcto, pero la cuenta de resultados la tenéis que revisar una vez al mes. Y la tesorería que mis compañeros han hablado antes, una vez a la semana. Todas las semanas tenéis que revisar vuestra tesorería. Todas las semanas. ¿Qué coñazo? Hay que hacerlo. O sea, hay cosas que en nuestros negocios nos gusta hacer más y otras que nos gusta hacer menos. Pues si no contratáis a alguien o a algo, o a una sociedad, una compañía que os ayude, hacerlo vosotros. Y tenéis que estar durante X horas a la semana dedicados al tema de tesorería. Muchas veces es más importante tener la tesorería al día que tener la cuenta de resultados, porque con la tesorería también ves cómo funciona tu compañía. Y aquí veis otro ejemplo, donde tenían el famoso EBITDA, ¿no? Beneficio antes de impuestos más amortizaciones, donde daban 25.000 en el 2017, salen 7.000 positivos, donde estábamos hablando de 109.000, ahora salen 60.000 positivos, y donde le salían 7.000, ahora salen 97.000. Pues, lógicamente, si tú vas a pedir un ICO, o vas a pedir una póliza, o vas a renovar algún producto financiero, si tú ves que tus estados contables van cada vez peor, lo normal es que nadie apueste por ti. Es que tú mismo apostarías. Pero si tú tienes unos estados financieros aceptables, pues a lo mejor tú necesitas 50 y no te dan 50, pero sí que te darán 25 o 30. O si tienes una refinanciación, lo normal es que te lo den. Consejo también que abráis el pool bancario, es decir, que no os quedéis solo en uno o dos bancos. Intentar siempre tener mínimo 3 bancos, mínimo. Depende. Y dentro de los 3 bancos, también otro consejo, intentar tener 2 cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estamos en las mismas. Veis cómo se modifican la rentabilidad financiera neta, la rentabilidad económica bruta, la rentabilidad del capital, donde tenías negativos, ahora tienes positivos. Entonces, os vuelvo a decir lo mismo, o sea, es fundamental que en los momentos en los que estamos, al menos nos preocupemos de cuál es nuestra situación real. Si nosotros no sabemos dónde tenemos el problema, difícilmente vamos a poder atajar el problema. Pero no podemos pretender tampoco que ese problema nos lo solventen los demás. Es decir, un banco no va a venir a resolvernos el problema. El banco va a hacer su negocio. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en sus formas de hacer. Yo no estoy de acuerdo y me mojo. Pero también os digo que no tienen la culpa de que este señor, en concreto este cliente, tenga unos estados financieros porque no se ha querido preocupar. Y cuando llega dice, es que Ricardo, es que no me renuevan la póliza mensual de 100 y pico mil euros. Y la respuesta es, pues hombre, normal, ya te voy diciendo varios meses que esto es infumable, o sea, es que esto no se puede coger por ningún lado y te lo van a tirar para atrás. Y es que quien invierta en ti aquí, en esto, o no sabe lo que dice o hay algo raro, ¿no? Entonces, al final tenemos que intentar por nosotros mismos tener las cosas muy claritas. Y aquí más de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que quería enseñaros en este caso, por el poco tiempo que tenemos, es que al final la contabilidad y las cuentas de resultados no son para presentar impuestos. Es más, eso es la última parte. Es para saber si lo estamos haciendo mal o si lo estamos haciendo bien. Si lo estamos haciendo mal, ¿en qué? A intentar cambiar, y en el peor de los escenarios, si lo estamos haciendo mal y no se puede cambiar, será antes mejor cerrar que endeudarnos más y tener un problema más a largo plazo. Y una de las cosas que estoy comentando a algunos clientes es que no se endeuden. O sea, si no lo tienes claro al 100%, no te endeudes más, es mejor dejarlo ahora, porque a la vuelta de un año y medio a lo mejor el problema es mucho más grave y has perdido un año. Porque si ahora mismo tomas decisiones muy graves o muy duras para reorientarte o para decir, oye, pues hasta aquí hemos llegado, no vas a perder más, pero tampoco te endeudes más, porque esto hay que devolverlo. Al final los créditos hay que devolverlos y el Estado en este caso no avala el 80%, avala el banco. Pero al que solicita el crédito, si tiene un fallido dentro de un año y medio, lo va a tener que devolver. Él sí tiene, nosotros sí que ponemos el 100% de garantías,
El Estado no avala al que consume el crédito, avala al banco para que nos dé ese crédito. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos todos. Entonces, si no lo tenemos claro porque no hemos hecho un buen plan de negocio, mi consejo es dejarlo estar, porque vais a tener un problema más grave dentro de un año. Si no, estudiarlo muy bien, analizarlo muy bien y girar. Antes, al principio de la reunión, hablábamos, Víctor, no recuerdo la persona que nos preguntaba. Es que es fundamental saber dónde estás. Si no sabemos dónde estamos, nos confundiremos. Ahora entraremos en el debate. Deja de compartir, si quieres, la pantalla, Ricardo, para que yo pueda compartirla. Fenomenal. ¿Ya no? Eso es, fenomenal. Oye, muchas gracias, Ricardo, por tu exposición. Ha sido muy interesante, enriquecedora al tiempo, porque nos has permitido un poco también, bueno, pues seguir ampliando toda esta información y, sobre todo, bueno, pues sí seguir ampliando esta terminología, ¿no? Que en muchos de los casos, pues, hace pesado, como tú bien comentabas, la parte de entender un poco más esos estados financieros, ¿no? Que en muchos de los casos no deja de ser eso, terminología. Si queréis abrir el micro, tanto Luis Miguel como Laura, para entrar en modo debate. Mientras tanto, sí que quería trasladar algunas preguntas que se han quedado pendientes de contestar, ¿no? Ya está Laura aquí, ya está Luis Miguel, fenomenal. Yo voy a abrir aquí también vamos a ver dónde estás. Aquí. Fenomenal. Ya veis el cartel todos, ¿verdad? Sí. Os lo estaréis ahora mismo viendo. Bien, fenomenal. Bueno, pues retomando un poquito toda vuestra exposición, como decía, muchas gracias, Laura, Luis Miguel, Ricardo. Sí quiero trasladar algunas cuestiones que se han quedado en el tintero, consecuencia un poco también de la exposición de Luis Miguel y ahora mismo la de Ricardo. En Ackerbank, Luis Miguel nos hablaba y nos preguntaba sobre los avales del gobierno, que ellos avalan la operación frente al banco. Pero la pregunta era, ¿tendríamos que avalarlo nosotros frente al ICO? A ver, lo que estás avalando es la operación en sí, ¿vale? Al final la entidad financiera lo que quiere es que se pague, ¿de acuerdo? No quiere que la operación caiga fallida. Entonces, si ve, como ha dicho muy bien Ricardo en su exposición, de que los estados financieros no son claros, no tiene fondos propios la empresa, sus ratios son malos, te puede pedir garantías adicionales, tanto de los socios como incluso de terceras personas, ¿de acuerdo? Al final, esto es una forma, a ver cómo lo diría yo. Realmente lo que quiere el banco es que cuando tenga la letra que la paga, hablando en plata, ¿vale? El banco no quiere que se le falle la operación. Es más, estoy viendo que se están denegando muchas operaciones precisamente por eso, por falta de garantías. Si tú vas regular, presenta unos ratios y presenta unos balances malos o regulares, pero aporta bastante garantía, pues el banco entraría en la operación, ¿vale? Entonces todo va a depender de la situación tanto de la empresa como del autónomo, ¿vale? No sé si me he llegado a explicar. Vale, sí, yo creo que sí. De todos modos, si tiene alguna otra cuestión, Ackerbank que nos lo traslade al chat. ¿Qué tipos avala el gobierno en la línea COVID, en la línea ICO COVID-19? ¿Qué tipo avala el gobierno y qué tipo avala la entidad en este caso? Es que no entiendo la pregunta. ¿Qué tipo? Sí, el porcentaje de aval. Vale, va desde un 50% a un 80%, dependiendo del tamaño de la empresa. De sea una gran empresa a sea una pequeña empresa autónoma. Lo normal, que sean pequeños profesionales o que sean pequeñas empresas, pues estaría en torno al 70 al 80%. Ajá. Por eso muchas veces la entidad financiera pide garantías adicionales para cubrir ese 20 o incluso ese 30%. Pero al final el objetivo es que la operación no se caiga. No es otra cosa, es que la operación no se caiga. ¿Vale? Que pasen los 5 años y que quede pagada en tiempo y forma. Ese es el objetivo. Os lanzo una pregunta a los tres.
para iniciar ese debate, ¿no? ¿Es bueno refinanciar deuda hoy en día, sabiendo un poco los tipos de interés que hay actualmente y los que pueden venir consecuencia un poco de la emergencia sanitaria y económica una vez que el país empiece a andar? Depende, yo creo que depende. Habría que ver la situación y qué tipo está trabajando esa empresa, ese autónomo. ¿Qué plazos le quedan? ¿Qué tipos son con los que está trabajando? ¿Con qué garantía está esa operación avalada? Es decir, habría que mirarlo. Hablar de forma genérica, pues no te sabría decir. Yo, Víctor, te comentaba que aquí entra en juego otro debate, ¿no? Y es, aparte de que depende, por supuestísimo, como está diciendo el compañero, es si es viable por todo esto, ¿no? Porque, claro, ahora mismo se han endurecido muchísimo todas las exigencias bancarias. Entonces, antes del coronavirus, incluso a nivel particular, pues estábamos haciendo muchas subrogaciones porque el interés fijo pues está en mínimos históricos y es súper interesante, y a nivel empresarial igual. Pero claro, con todo esto se está endureciendo muchísimo, muchas hipotecas que estaban preaprobadas, préstamos y demás, están paralizados o muchos los están tirando hacia atrás, ¿no? Entonces, claro, aquí hay dos cosas, se debe y es posible, cumplo los requisitos que ahora me va a pedir el banco, que van a ser mucho más exigentes que hace 3 meses. Ricardo. Yo creo que es el momento que el que pueda que se quede quietecito, pero esto es una opinión muy personal mía. Es decir, el que tenga un negocio que crea que cuando... A ver, yo aparte, yo tengo... Voy a hablar de mí así no en terceras personas, ¿no? Que es muy fácil muchas veces, los financieros hablamos de los demás como... No, lo que tenemos que decir es, lo sentimos en nuestras carnes. Yo, lo que me da de comer a mí es la parte financiera y luego tengo otras empresas que, bueno, me sirven como hobby, ¿no? Por decirlo de una manera. Y una de ellas es un de turismo activo, que operamos en cerca de Madrid, en el sistema central. Evidentemente, a mí se me han cancelado porque son temas de team building para equipos directivos, y todo mayo y junio, lógicamente, los presupuestos que tenía más de 100 y pico euros se me han caído. Dices, joder, Ricardo, ¿y tú no vas a pedir un ICO? No, porque tengo la suerte que, bueno, pues he variabilizado desde el principio todo mi gasto y todo mi coste en esta compañía, ¿no? Entonces, no, lo que voy a pagar son parte de seguros y parte de poca cosa, no me genera mucho gasto. Si a mí viviera de esto, pues a lo mejor sí que estaría obligado a pedir un ICO, pensando que la actividad se va a reactivar. Ojo, es lo que decía antes, se va a reactivar, pero ¿se va a reactivar cómo? Vamos a hacer 3 escenarios, uno positivo, uno medio negativo y, si me apuras, otro más negativo. Bueno, 4 escenarios. Quédate con el más negativo, porque con el más negativo lo normal es que te confundas, pero en negativo, no en positivo, ¿no? Por lo tanto, si ese escenario negativo te sale mal, quédate quieto. Es lo que os decía, no hagáis nada. Otra cosa es que digas, oye, pues me sale un escenario, por más negativo que tire para abajo, no me sale mal. Mis ventas caen un 25, que tengo que tomar decisiones en mi gasto fijo, en intentar negociar con mis proveedores a ver si puedo bajar algo el precio, intentar por tesorería posponer deuda. Entonces, hay que quedarse quietecito, o sea, hay que quedarse muy quietecito el que pueda, el que no pueda analizarlo, pero endeudarse más por endeudarse creo que es un error gravísimo. Y hay mucha gente que lo está haciendo, y si vosotros os pasará como con vuestros clientes. Oye, pues voy a intentar pedir 300.000, ¿pero para qué? O sea, porque yo voy a dar un pequeño matiz. Sí hay que devolver el ICO, sí que hay que devolverlo. Si no devolvemos, nos van a embargar o a la empresa o a los avalistas. Es decir, si solo son tiran avales de empresa, pues la empresa será responsable con su administrador. Si, aparte del aval de la empresa, es aval personal del socio de los socios, si la empresa no puede responder, van a responder los socios. Por si no lo deja dejado claro, yo lo voy a dejar muy, muy claro. El ICO COVID-19, si el Estado avala el 80% al banco. Es decir, si nosotros dejamos de pagar al banco, el banco cobra el 80% del Estado. Pero el ICO nos va a pedir a nosotros el 100%. Creo que no sé si ahí ya creo que yo he sido muy claro en ese sentido. No pensemos que el Estado solo respondemos un 20%. No. Respondemos el 100%. O nuestras empresas o con nuestro patrimonio si avalamos personalmente. Entonces, yo, si las personas que nos están escuchando y la gente que yo, mi familia y gente que aprecio, a todos les he dicho lo mismo. Ahora mismo, si podéis, quietecitos, os cogéis las palomitas y veis esto con palomitas. Que no podéis, tenéis 2 caminos. O te endeudas, con lógica,
o intentas endeudarte con lógica para apalancarte en un futuro, que habrá oportunidades de negocio también, o si no lo tienes claro, espérate y dentro de unos meses, preconcurso y concurso y fuera. ¿Es muy duro lo que estoy diciendo? Sí, pero yo creo que engañarnos más creo que es complicado. Entonces, si queremos vivir en una mentira, pues vivamos una mentira, pero la realidad nos caerá encima. Y disculpadme, no quería extenderme más. Laura, Luis Miguel, ¿algo más que aportar a lo que estaba comentando Ricardo? ¿Estáis totalmente de acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que existe mucho miedo y hay empresas que no necesitan realmente ese endeudamiento o necesitan menos endeudamiento del que han solicitado y por si acaso el Porsche pues hace mucho daño. Hay empresas que estaban muy saneadas y que realmente, pues, tal como dice el compañero, pues se están endeudando quizás de forma excesiva. Y no tienen problema en endeudarse pues porque estaban muy saneadas, tienen unos balances muy, muy bonitos y la entidad financiera, y hay garantía suficiente, la entidad financiera pues lo ha visto fácil. Pues, a este se le da sin problema ninguno, pero eso no significa que sea lo que más te interesa. Y yo quiero aquí hablar de un tema que no se ha hablado, que es de los asesores que tienen las empresas y las autónomas. Yo diferencio entre un buen profesional y diferencio entre una persona que mueve papeles simplemente. Es decir, un buen profesional que está ahí para asesorarte. Es que me sorprende mucho la balanza que ha presentado el compañero de que pone aquí de unos resultados de menos de 19.000 euros a unos resultados positivos de 70.000. Decía, es que peor no se puede hacer. Es decir, yo no sé quién le llevará los papeles a este hombre, pero peor no se puede hacer, no se pueden hacer las cosas. Pasar de menos 19.000 a 70.000 euros en positivo, haciéndole una auditoría interna. Entonces, es muy importante tener un buen profesional, que muchas veces elegimos profesional por lo que nos cobra. Es que fulanito de tal me cobra 100 euros y es que el otro me cobra 500, sí, pero luego después tienes que pedir un préstamo, tienes que tomar decisiones y resulta de que los datos, tus balances, tu cuenta de pérdida de ganancias, pues son totalmente erróneos. No puedes tomar decisiones y si las tomas en base a esos datos, pues te estás equivocando. Entonces, de eso no se ha hablado. Y hay muchas empresas que tú sabes que funcionan muy bien y después te vienen con unas cuentas y dices tú, madre mía, no, es que estas cuentas las tengo yo pues porque es que no quiero pagar impuestos. Yo tampoco quiero pagar impuestos. Pero después, cuando necesitas ayuda, pues a ver dónde vas a pedirla. Me va a encontrar un socio que quiera entrar pues porque las cuentas son malísimas y el banco no va a confiar en ti. Laura, ¿algo que aportar? Pues totalmente de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Que por el hecho de que parezca que la deuda es fácil de conseguir, entre comillas lo de fácil, no se hagan las cosas a lo loco, sino que se hagan con un sentido. Creo que esa sería la conclusión. Pues sí, totalmente de acuerdo. Fenomenal. Estamos dejando de todos modos en el chat información también de cada uno de vosotros, independientemente de que luego enviaremos algo más en profundidad a través del email. Tienen allí los perfiles de LinkedIn de cada uno para que la gente lo tenga. No sé si alguno más quiere aportar algo relacionado con todo lo que hemos comentado. Si tenéis pues algo más que decir a los asistentes, tenéis 5 minutitos para trasladarlo. Venga, adelante, Ricardo. Bueno, independientemente que a lo mejor mis comentarios sean un poco duros respecto a la situación actual, también veo, lo hablamos al principio de cuando hemos estado entrando con Luis Miguel, que también habrá oportunidades. Lo que pasa que, saldremos todos de esta situación pues un poco magullados y lo que consiste ahora mismo es intentar salir lo menos magullados posible y con mucha cabeza. Yo creo que ahora tenemos tiempo para reflexionar realmente lo que necesitan nuestros negocios y lo que queremos hacer. ¿Que se podrá hacer? Sí. ¿Que va a cambiar, que van a cambiar muchas cosas? También. Y que, pues dentro de todo esto intentemos estar con una cierta sonrisa, ¿no? Porque si encima todo esto nos lleva a que estemos amargados, pues encima pues la cabeza la tendremos todavía descolocada. Entonces creo que es muy importante, pues en la medida que se pueda negociar, intentar no incumplir los pagos, que no rompamos la cadena de pagos. Es muy difícil no romper esa cadena de pagos cuando quien la rompe normalmente son las grandes empresas y el propio Estado, ¿no?
Pero si entre las pequeñas y medianas empresas no cumplimos esto, pues lo que nos va a ocurrir es que nos iremos al carajo todavía con peores consecuencias, ¿no? Entonces, que intentemos negociar, no impagar, intentemos ayudarnos, porque yo voy a dar una opinión otra vez mía. El Estado no nos va a ayudar. Y el que diga lo contrario, que me lo justifique. O sea, el Estado en sí no nos va a ayudar. O sea, si los empresarios entre nosotros no nos ayudamos intentando negociar con nuestros acreedores proveedores, el decir, mira, tengo un problema, ¿cómo lo solucionamos? Antes de decir, pues a tomar por saco, no pago, porque he visto unas cuantas cartas de empresas grandes, te estoy hablando de empresas que cotizan en el IBEX. Oye, hasta que no se aclare la situación no pagamos. Literal, lo que os estoy contando es literal, como os estoy aquí sentado. Y de empresas que cotizan en el IBEX. Eso no se puede hacer. Porque eso lo que provoca es que por debajo la gente haga lo mismo. Entonces, que seamos un poquito, pues eso, igual que salimos a las 8 a aplaudir y se nos caen las lágrimas cuando vemos la desgracia que nos está pasando, es que la desgracia económica que vamos a sufrir los próximos 2 años, no 2 meses, de verdad, no van a ser 2 meses, van a ser 2 años. Quien lo quiera ver bien y el que no, pues nada, pues preparémonos para 2 años, que nos traten como adultos. Como no nos tratan como adultos y nos tratan como auténticos adolescentes, pues que seamos nosotros los adultos como sociedad empresarial, que intentemos negociar con nuestros proveedores, que hablemos con ellos, que no sea por las bravas, porque siempre está mejor un acuerdo y llegar a acuerdos con la competencia, llegar a acuerdos para hacer networking de verdad. Pues hablemos con la competencia, reduzcamos estructura, reduzcamos gastos en nuestros negocios para llegar a otros puntos, ¿no? Ir por las bravas, ir solos, creo que nos va a llevar al mayor de los fracasos. Entonces, seamos pues coherentes con lo que tengamos. Luego que no nos quejemos, si no hacemos nada y vamos por las bravas, pues tendremos lo que tendremos. Si hacemos caso a lo que no tenemos que hacer caso, pues lo tendremos también. En definitiva, un poco el resumen, y creo que Laura sintetiza bastante mejor que yo, es que negociemos entre nosotros, que saquemos conclusiones entre nosotros y que nos apoyemos como empresarios. Porque si no nos apoyamos, vamos a pagar a todos los que no tenemos que pagar. Hay parte importante de decir bastante tiene AM, claro que sí. Laura, adelante, venga. Tu cierre. Yo me quedo un poquito con ese mensaje, ¿no? Voy a lanzar también un mensaje positivo, y es que creo que todos los cambios nos hacen sacarlo del estado de estar un poquito dormidos, la zona de confort y cómodos, ¿no?, que estábamos, que tomemos esto como un cambio, como una apertura de miras, como algo que a lo mejor antes no hacíamos porque era desconocido, pues ahora es el momento, ¿no?, de salir de esa zona de confort, que obviamente pues nos quedan tiempos duros, pero en los tiempos duros también hay un gran aprendizaje, y tiempo duro o de sacrificio no equivale a tiempos malos, ni que tengamos que estar amargados, ni que nuestros negocios se vayan a pique. Me quedo también, Víctor, pues con todo este entramado de profesionales que estáis haciendo, y dentro de que pueden ser tiempos duros, hay soluciones, que eso es lo que quiero lanzar, ese mensaje, y que sobre todo que no tomemos decisiones a la ligera, ¿no?, que creo que es importantísimo, o dejarnos llevar por ese pesimismo. A veces los días complicados, de los días que nos encontremos mal, no se pueden tomar decisiones, hay que hacerlo bien asesorado. Y para eso, pues aquí también estamos un gran grupo de empresarios para respaldarnos, para ayudarnos, para darnos consejos, para pedir opiniones y para sacar nuestros negocios a flote, como lo hemos hecho en muchas otras crisis, y lo seguiremos haciendo. O sea que mucho ánimo y mucha esperanza. Claro que sí, Laura. Yo creo que es momento de unión, de participación, de aportación, de realmente poner en valor el modelo asociativo, ¿no? El asociacionismo como tal, que no deja de ser eso, ¿no? El ayudar los unos a los otros a los unos, y que efectivamente, bueno, pues no esperar nada a cambio, sino potenciar que efectivamente esa ayuda nos va a permitir crecer a todos. Estoy totalmente de acuerdo. Luis Miguel, tu cierre. Bueno, yo poco más que añadir, aparte de lo que han dicho los compañeros Ricardo y Laura. Decir que, bueno, no sé cómo va a acabar todo esto, la verdad. Yo tengo muchas dudas. Espero que todo lo que se aprenda luego después se pueda revertir positivamente. Pero me gustaría dejar 2 ideas, que es que yo creo, tal y como ha dicho Ricardo, que no es necesario endeudarse para salir de esta situación o de lo que está ocurriendo. Y que la mejor financiación que pueda encontrar es la que nosotros tenemos con nuestros propios proveedores, nuestros propios clientes. Es decir, hablando entre nosotros, es fácil, yo creo que es fácil
aplazar pagos, refinanciar nuestras deudas y no es necesario muchas veces acudir a una entidad financiera. Eso por un lado. Y por otro lado, rodearte de buenos profesionales. Es decir, buenos profesionales que te den buena información para que tú puedas tomar buenas decisiones. Que muchas veces esos datos no los tenemos y tomamos decisiones en base a malos datos, ¿vale? Y aquí es donde realmente pues, se ven los buenos profesionales y donde realmente pues, se marca la diferencia entre uno y otro. Y poco más que decir, que muchas gracias por darme esta oportunidad y por haber estado con estos dos cracks como son Laura y Ricardo. Claro que sí, muchas gracias a ti, muchas gracias Laura, muchas gracias Ricardo. Sí, trasladaros un poco por ir cerrando todos los mensajes de el chat que hemos ido recibiendo. John Scade dice gracias, bueno, Miguel Ángel Velázquez decía, bueno, Ricardo, es lo mejor que puedes hacer, ir al grano, ser realista. Es lo mejor, efectivamente, que nos permita que cuanto más claro esté, así no podemos o irnos hacia no, es que no lo dijeron, no. Está claro que lo hemos dicho por activa, por pasiva, y quizás por acabar con una palabra, y doy paso a Laura en este caso. Nos decía uno de los oyentes, para aprender es buen momento, o como dice Ricardo, me quedo quietecito en el ámbito financiero. Para emprender es buen momento. Laura, una palabra o dos. Yo diría que por supuesto. Decían por ahí que en las grandes crisis es donde están las grandes oportunidades. Fenomenal, me quedo con eso. Luis Miguel, ¿es buen momento para aprender, para emprender? Emprender. Como ha dicho Laura, es verdad, si te fijas, las grandes fortunas se han hecho en épocas de crisis. Y luego después hay que saber mantenerlas, eso ya es otra cosa. Pero es verdad que en las grandes crisis es cuando se han hecho las grandes fortunas. Estoy totalmente de acuerdo con Laura. Fenomenal. Ricardo, misma pregunta y cerramos. Por matices, si tienes si tienes un plan de negocio que lo llevas desarrollando años o meses mínimo, no un mes, sino que lo hayas estructurado bien y dentro de lo que hayas analizado el post-COVID lo parametrices y digas, ¿sigue siendo interesante? Claro que sí. Pero claro, yo me esperaría un par de meses. Es decir, ahora mismo, montarlo ahora dentro de 2 meses no va a variar nada. Porque 2 meses ahora mismo, o sea, si miramos atrás, parece que han pasado 2 años. O sea, llevamos 1 mes y medio confinados y parece que llevamos 2 años. O sea, esto es tremendo, ¿no? Han pasado tantas cosas, hay tanta información buena, mala, regular, que todo se alarga mucho, es muy intenso todo. Entonces, creo que tenemos que bajar un poquito el suflé. Yo ya tengo 43 para 44 años y nunca pensé que iba a decirlo, pero es cierto que la edad te hace intentar que no te aceleres, ¿no? Entonces, creo que es un momento ahora mismo de que si alguien tiene un negocio en su cabeza, estoy de acuerdo, y tienes la pasta para hacerlo y la sostenibilidad para aguantarla 1 año, año y medio mínimo, hombre, pues sí, siempre y cuando no ponga en peligro tu casa y tu familia. O sea, es decir, que lo tengas muy controladito, sí. Si no, quietecitos. O sea, para emprender, endeudarte, yo te diría que no, que te esperarás 2-3 meses. Pero es una opinión, ¿eh? Cada uno... Eres un valiente, macho. Claro que sí, nos quedamos también con estos 3 consejos que nos habéis trasladado, que son muy importantes, lo he dicho, muchas gracias. Son ahora mismo las 8:33, por lo tanto hemos cumplido el objetivo, que era empezar puntualmente y acabar igual, puntualmente. Por lo tanto, muchas gracias a todos los asistentes que han estado hoy con nosotros y solo nos queda decir que nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Muy bien. Encantado. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao.